Hay que comenzar desde el principio. Anthony Edward Stark nació el viernes 29 de mayo en 1970 en Manhattan, Nueva York, hijo de Howard y Maria Stark. En ese tiempo, Tony se había hecho muy amigo de Edwin Jarvis, el mayordomo de la familia Stark, quien lo cuidó durante toda su infancia. La vida temprana de Tony Stark estuvo dominada a menudo por la ausencia de su padre, a quien más tarde descubriría como frío y calculador. Al crecer, quien nunca le dijo a su hijo que lo amaba, o incluso que le agradaba. Como Tony era tan joven, Howard no podía contarle a su hijo los planes que tenía para él. Howard hablaba constantemente de su admiración por el Capitán América, lo que hizo que Stark desarrollara un odio y resentimiento hacia el supersoldado. Sin embargo, Tony tenía una relación amorosa con su madre, que era más amable y cariñosa. Disfrutaba escuchar a María tocar el piano. A una edad temprana, Tony rápidamente se robó el centro de atención con su mente brillante y única. Cuando tenía 4 años, diseñó su primera placa de circuito. Cuando tenía casi 7, construyó un motor de motocicletas versión 8, sin mencionar el hecho de que tuvo una niñera hasta los 14 años. Stark asistió a la Academia Phillips en Andover de 1977 a 1984, perdón mi inglés. Mientras estaba en la escuela secundaria, Stark hackeó el Pentágono en un desafío de algunos amigos. Fue admitido temprano en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde conoció a James Rhodes, convirtiéndose en mejores amigos para toda la vida. A los 16 años, Stark ganó el 4º premio anual de diseño de robots del MIT, hasta graduarse a los 17 años de edad. Bien, ahora que tenemos toda su historia de su vida temprana, procederemos donde ocurre una de las tragedias que marcó toda su vida. Todavía a la edad de 21 años, Stark heredó Stark Industries y reemplazó a Obadiah Stane, convirtiéndose en el CEO más joven de una compañía Fortune 500 en la historia. Después de haberse construido una mansión personalizada, Tony creó un sistema de inteligencia artificial que ayuda en la casa. Lo llamó Jarvis, en homenaje a Edwin Jarvis, a quien Tony a menudo había acreditado por ayudar a criarlo. James se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se convirtió en el enlace entre Stark Industries, ganando con éxito Tony miles de millones de dólares con contratos militares. Bajo el liderazgo de Stark con la ayuda de Stane, Stark Industries prosperó rápidamente y se convirtió en una de las compañías más avanzadas del mundo, creando nuevas formas de tecnología de armas que parecían altamente futuristas para la mayoría de los que miraban las armas. En la víspera de Año Nuevo de 1999, Tony con su amante científica Marianne Hansen asistió a una conferencia científica en Berna, Suiza. Allí, Stark se emborrachó tanto que apenas pudo dar su discurso en circuitos integrados y se reincorporó a la fiesta lo antes posible. Mientras celebraba, conoció a un científico llamado Ho Jinsen, que le presentó a Tony al Dr. Wu, aunque rápidamente los despidió a ambos. Mientras tanto se movía por el hotel con su guardaespaldas Happy, Hogan y Hansen, Tony evitó arrogantemente a un científico talentoso pero lisiado, Aldrich Killian, quien quería su respaldo financiero para un grupo de expertos científicos, Advanced Idea Mechanics. Una vez que estuvieron solos en un ascensor juntos, Tony le dijo intencionalmente al emocionado Killian que se reuniera con él en la azotea del edificio para hablar sobre su trabajo con Industrias Stark, con la intención de no aparecer nunca, queriendo seguir pasando tiempo con Hansen. De vuelta a la habitación de hotel de Hansen, Tony realizó una nueva investigación sobre un proyecto conocido Extremis, que tenía el potencial de hacer crecer miembros humanos si podía conseguir fondos suficientes. Tony estaba asombrado por el concepto, aunque Happy estaba menos impresionado y jugó con una planta cercana a pesar de que le dijeron que no lo hiciera. Tony y Hansen luego fueron a su habitación donde continuaron coqueteando entre sí antes de inclinarse el uno al otro para darse un beso apasionado. Sin embargo, Happy inadvertidamente provocó una pequeña explosión al romper el tallo de una planta, provocando un breve momento de pánico. Tony despidió a Hogan y luego lo recontrataría, y ya saben lo que pasó después, dejando a Killian congelado y humillado en la azotea. Tony no estaba al tanto del sufrimiento de Killian y se despertó en la mañana siguiente mientras Hansen estaba trabajando. Él completó su fórmula para que ella arreglara el problema de combustible en Extremis antes de salir discretamente y regresar a casa, dejando a Hansen atrás. Pasa el tiempo y Tony toma el mando de su empresa para fabricar armas que garantizan la seguridad de su país, Estados Unidos, siguiendo así el legado de su padre, cambiando el rostro de la industria armamentista que lo hizo ganar miles de millones al hacer un trato con el ejército de los Estados Unidos. Como era una premiación por su trabajo en las armas, para él era más fácil ser un completo ludópata gastando su fortuna cayéndole bien a las masas, cosa que lo encuentra el coronel James Rhodes reclamándole el por qué no asistió a la premiación. Tony simplemente lo ignora y se dirige simplemente hacia su auto, seguido de mencionar
mencionarle que lo esperaba mañana para su presentación, yéndose, y una periodista lo detiene para hacerle una serie de preguntas. Una de esas preguntas implicaba mucho acerca de su opinión acerca de las armas que vendía y la filosofía de su padre que se necesitó para vencer a los nazis, cuya ayuda era indispensable en ese entonces. Todo y eso hasta que las cosas terminaron en una escena eróticamente cómica. Tony, trabajando en sus coches favoritos, fue visitado por su asistente Pepper Potts, cuya confianza era la suficiente como para que Tony dijera algo lindo en el día de su cumpleaños. Como era costumbre de Tony, dejó esperando a James literalmente por 3 horas. Tremenda resistencia que tiene el coronel. Amigos como Tony, ¿para qué enemigos? Durante el viaje, James le regañaba por cómo sus tendencias autodestructivas afectaban su amistad con él, provocando que James confíe menos en él, en cómo podía manejar su propia empresa, con su alianza con el ejército de los Estados Unidos que llega a hacer que se viera muy tambaleante en su trayecto. Todo eso hasta quedar embriagado. Tony y James llegan a Afganistán tranquilos, con un debido saludo que Tony realiza con uno de los altos mandos. De ese modo da una demostración de cómo un misil que él fabricó y bautizó como el Jericó. Nombre curioso porque Jericó fue una ciudad que se fundó alrededor del año 9000 a.C. Para su año 8000 antes de este, aproximadamente, se había convertido en una comunidad organizada con una población entre 2000 y 3000 personas y considerada por ser una ciudad con un poder militar alto en aquellos tiempos bíblicos. Su caída fue gracias a Dios por guiar a un buen hombre en su caída. En resumen, para no desviarnos, después de todo eso, se enlista en un convoy para regresar a la base. Claro, como era un icono importante para su país, debía ir protegido como él, usando un chaleco de protección. Durante su escoltar, el convoy fue emboscado brutalmente, terminando con la vida de la mayoría de los soldados que estaban encargados de proteger a Tony. Por ende, Tony debía moverse para intentar sobrevivir corriendo entre la lluvia de fuego a su alrededor, hasta quedarse efímeramente anonadado por ver que sus armas estaban siendo utilizadas en su contra. Eso lo llevó a distraerse un poco para ser afectado por un misil en el que la metralla se le incrustó en el pecho, quedando abatido de por sí. Sin saberlo, fue secuestrado y sometido a una cirugía para quitarle los restos de metralla para intentar sobrevivir. Eso sin duda fue el peor momento de dolor para Stark. ¿Se imaginan recibir ese tratamiento médico sin la debida anestesia? Y más aún que esas cirugías cardíacas suelen durar un montón, así que Tony sí sintió un dolor que no se le desea a nadie. La cirugía fue parcialmente exitosa porque su corazón fue un tanto modificado conectado a una batería de auto, porque funcionaba como un imán para que los restos de metralla no cayeran en su tabique y muera al instante. Todo esto mencionado por Jensen, su compañero prisionero, el mismo a quien vio en aquella víspera de Navidad de 1999. Todo eso en una cueva mientras estaban siendo filmados por una cámara de seguridad. Jensen escuchó los pasos de un ejército aproximarse, cosa que levanta a Stark diciéndole que debía hacer exactamente lo que él diga si quería vivir. Es ahí que debuta Abu Bakr como líder de ese ejército terrorista. Le da la bienvenida correspondiente en base a la traducción que le daba Jensen a Tony. Una de las razones por las que lo secuestraron fue para que él construyera para ellos el misil Jericó, cosa que Tony se niega en lo absoluto. Al negarse, es torturado para que cambiara de idea simplemente, pero para que les sea más convincente la idea, lo dirigen al exterior a un campamento en el que todas sus armas de destrucción estaban en manos de ese terrorista. Bakr le dice que tienen lo necesario para que el misil se ensamble. A cambio de su fabricación por su mano, Tony sería libre, aunque él sabía en el fondo que no era cierto, porque piénsenlo, si lo hacen, en poco tiempo todos los que ama morirían, así que Tony tendría que ingeniárselas para salir de esa cloaca. Tony tenía semanas importantes para planear su escape y ocultarlo en plena vista. Al final acepta el trato y por ende haría una petición inmensa de materiales que necesitaría para ensamblar el misil que tanto querían. Antes de proceder, con la ayuda de Jensen fabricó una versión miniatura de un reactor ARC, reemplazando lo que tenía en el pecho, ya que cargar una batería todo el tiempo sujeto a tu cuerpo debe ser muy tedioso a largo plazo, manteniendo esos fragmentos de metrallas lejos de su corazón por más tiempo. Para ello, Tony realizaría una serie de planos que al juntarlos y estirarlos se forma una figura y plano completo, lo que llamaríamos a la armadura de la Mark I, que luego de conocerse mejor, no dudaron en obrar en llegar a su finalización para salir de ese lugar. El líder de los 10 anillos empezó a sospechar del modo de trabajar de Stark y Jensen, cosa que no dudó en ir con un grupo grande de hombres para dejar en claro que quería su misil para mañana, misma razón que Tony acelera el proceso de fabricación de su armadura. Todo eso hasta mañana. El líder notó una vez más el comportamiento raro de Stark y Jensen al no mostrar
mostrarse a las cámaras, por lo que envía a 2 hombres para investigar, a lo que fueron recibidos con una explosión en la puerta que los retenía. La armadura no estaba lista, la secuencia de arranque debía de empezar para darle funcionamiento, algo de lo que Jensen se encargaría, pero el problema nace en que su carga no era tan rápida y más hombres se aproximaban a su posición. Jensen sabía lo que tenía que hacer, y era distraerlos con una lluvia de fuego para ganar el suficiente tiempo para el ascenso de Tony, y de ese modo pudo cargar completamente la armadura, pudiendo acabar con todo enemigo que se interponía en su camino. Tras avanzar y dejar fuera de combate al líder, se encuentra a un Jin herido por gravedad. Tony no iba a darse el lujo de abandonarlo, prometiéndole que verá a su familia, pero Jensen le revela que su familia ha estado muerta desde hace mucho tiempo, seguido de mencionarle que no desperdiciara su vida. Del mismo modo, procedió en eliminar todo rastro terrorista que decidiese interponérsele, asimismo con destruir todo rastro de sus robadas armas para no ser utilizadas para fines mezquinos, seguido de escapar con unos propulsores primitivos que apenas le permitieron sobrevivir vagando por un árido desierto, hasta ser rescatado por un equipo de fuerzas armadas de su país. Luego de llegar a los Estados Unidos, Tony tuvo planeado en realizar una conferencia de prensa en lugar de ir al hospital, y entre las grandes masas de periodistas anuncia que el ciclo de fabricación de armas de Stark Industries llegarían a su fin, siendo una revelación tan impactante para la prensa el saber que Tony ya no se dedicará a la fabricación de armas. Sí, si lo analizamos desde otro punto de vista, Tony cierra ese ciclo porque vio en carne propia cómo su empresa negocian debajo de la mesa a sus espaldas, provocando esta decisión en el que, a pesar que sea un ludópata, narcisista y un poco egocéntrico, aún tenía humanidad, la suficiente para dar fin al legado de su padre, un problema muy grande que sería para Obadiah. Tony era un hombre que le gusta mejorar, y la versión miniatura del reactor ARC era obsoleta como para que su pecho lo portara. Por ende, haría una mejora cuya ayuda de su asistente pudo colocárselo con un éxito poco reñido, para luego decirle que ya no lo necesitaría. De ese modo iniciarían a hacer los preparativos para ensamblar su segunda armadura, cuya versión sería no superior a la que usó, todo en secreto ya que no sabía en quién confiar, y de ese modo también, tras horas y horas sin dormir, perfeccionaba partes de su armadura en las que realizó pruebas para verificar su efectividad en el campo, hasta un estabilizador de vuelo, el cual es el icónico rayo repulsor de Iron Man. Luego se entera de que fue destituido de su cargo en Stark Industries, que no le tomó mucha importancia, y se preguntarán, ¿cómo es que Tony casi no le afecta a esto? Porque primero, la empresa de Stark Industries no es nada sin Tony, y segundo, con su enorme intelecto puede fundar otra empresa si quisiera, dada la fortuna que tiene, ya que esa empresa no la fundó él, sino su padre. Tony tomó su lugar, nunca fue el fundador. Esto no desviaría a Tony de lo que estaba trabajando, logrando así en triunfar en una de sus pruebas de vuelos usando el 1% del poder que necesitaba, un indicio de que aprender de los errores es un modo de progresar mejor, y así fue, pudiendo terminar la Mark II sin ningún problema, dando un paseo por toda la ciudad probando su efectividad en los cielos, hasta cometer la imprudencia de tratar de superar un récord que consistía en ir a la altura más viajada, aunque el final de su viaje terminó algo forzoso. Más adelante, estando un poco dolorido tras ese inesperado aterrizaje, se percató del regalo que Pepper le dejó, y era el anterior reactor que usó, con un mensaje diciendo, prueba de que Tony tiene corazón. Un gesto noble y detalle muy interesante en el personaje que podemos ver. El mundo lo ve como un mimado tras cerrar su fabricación de armas, luego de ser secuestrado, creyendo que el supuesto estrés postraumático volvió paranoico a Tony después de esa perpetua decisión. Tony se sintió feliz por ver que de todas las personas en el mundo, alguien lo ve de manera diferente, que está dispuesta a soportar todas sus locuras, y ese regalo metaforiza ese hecho si se puede alcanzar muy bien el subtexto que quieren transmitirnos. Tony, tras armar la siguiente versión de su armadura, se cola en una fiesta que supuestamente organizó, mas no enterarse que no fue invitado. En ese escenario, un agente llamado Coulson hace que Tony hiciera un trato inconscientemente tras ver a Pepper con uno de los vestidos que le obsequió en su cumpleaños, a lo que quedó muy anonadado por su presencia, seguido de bailar con ella. Luego de ese baile, Pepper va al exterior a procesar lo que sintió, mencionando que se le hizo raro el haber bailado con su jefe, cosa que Tony lo compensa con ofrecerle un trago. Mientras lo esperaba, la periodista con la que se acostó hace un tiempo atrás le mostró un conjunto de fotos de terroristas usando sus armas en un pueblo llamado Gulmira, reprochándole por cómo dirige su empresa. Tony niega en absoluto que fue destituido de su lugar para más adelante toparse con Obadiah, a reclamarle por cómo hacen las cosas. Es entonces que Obadiah le revela que fue él quien hizo que lo destituyeran, siendo el momento de revelación en que Tony tomaría riendas en el asunto.
En un momento dado, Tony empezó a ver las noticias en el que dichas palabras de Obadiah eran ciertas, siendo movilizada forzosamente por los miembros de los 10 anillos, portando sus armas. De tanta rabia que no pudo contener, se percató que podía usar su propulsor de mano como arma, para luego preparar la Mark III para ir a Gulmira a salvar a los civiles que eran acechados a punto de ser convertidos en esclavos para tales terroristas. Un hombre que iba a ser a punto de ser ejecutado, Iron Man intervino en liquidar a todo aquel que no era civil, incluso salvando una decena de rehenes. Vencer a estos hombres no era más que una herida superficial en un ejército, tenía que ir por la cabeza de ese imperio. De ese modo encontró a Abu Bakr, quien estuvo escondido en uno de los edificios, para luego ser encontrado sorpresivamente, y qué mejor forma que los afectados se encargaran de él. No solo con desaparecerlos del mapa bastaría, sino también en destruir todo armamento que era de su propiedad al ser arrebatado de sus manos, limpiando una parcialidad del trabajo sucio que hizo su empresa sin su dirección. Iron Man no esperaría tener visitantes aéreos sedientos en hacerlos polvo. Como la fuerza aérea estaba bajo las órdenes del coronel James Rhodes, Iron Man no podía darse el lujo de volarlos en pedazos, por ende tomaría maniobras evasivas para perderlos, pero al final solo hizo que su descuido destruyera el ala del segundo caza, cosa que sin importarle estar en la mira, Iron Man mostraría un valor en sus acciones al salvar a aquel piloto que no podía accionar su paracaídas, teniendo en cuenta que ya le debía un avión a Rhodes. Luego de que Pepper se impresionara de ver los balazos en el traje de Tony, además de verlo así por primera vez, Tony le pide de favor que se infiltrara a Industrias Stark, que revise todos sus tipos de servidores para que extraiga toda información útil para que Tony pudiera terminar con toda clase de movimientos clandestinos que la empresa pueda dar. Pero Pepper se niega rotundamente al ver cómo su jefe se autodestruía, llegando a la conclusión que padecía del síndrome de Tourette. Tony lo toma como un chantaje, mencionando irónicamente que ella estuvo ahí cuando fabricaba armas, pero ahora que quiere proteger al inocente de ellas, ¿quiere renunciar? Desde que Tony vivió en carne propia lo que era la supervivencia humana, en base a su conocimiento que impuso para lograrlo, surgió en él este propósito, porque si no lo hubiera, ya estaría muerto. Mismo momento en que fue impulso para ascender a ser relativamente un héroe, mostrando este lado compasivo por las personas. Pepper lo entiende al final y accede por tales persuasivas palabras. Llega la noche, Pepper todavía no llegaba a casa, cosa que eso preocupó un poco a Stark porque le pasara algo. Al sentarse, fue paralizado por un dispositivo que no fue aprobado por Norteamérica por Obadiah, y le cuenta todo mientras estaba paralizado, todo acerca de que su padre fue cómplice en crear la bomba atómica, o como el hecho de que fue él que ordenó que lo asesinaran, estando agradecido que el destino le ofreciera un huevo de oro muy grande, el cual era el reactor ARC que tenía en su pecho para robarlo y dejarlo a su suerte. Tony, arrastrándose con lo más que podía de su ser, se arrastró y se arrastró hasta llegar al reactor que irónicamente no iba a necesitar más, cuyo regalo era el de Pepper, y es un detalle noble que Tony no lo haya botado, siendo un indicio de que de verdad aprecia a su asistente por cómo lo ha cuidado por esos años. Lastimosamente no alcanzó el reactor, pues irónicamente también elevada a la segunda potencia, el asistente robótico que consideraba inútil fue el mismo quien lo salvó, estando eternamente agradecido por salvarle la vida. Acto seguido, James llega rápido a casa y encuentra a Tony levantándose con la petición que los pájaros militares no le estorbaran mientras empezó a equiparse con su reciente armadura. Iron Man jamás pensó que Pepper estaría tras Obadiah, cosa que la salvó de ir al otro mundo teniendo un enfrentamiento con Obadiah con una armadura más resistente y pesada que la de Tony. Obadiah demuestra ser superior a pesar de su baja velocidad. Pese a ello, Tony tuvo una idea y consistía en ascender a lo más alto posible. Lo que se omitió durante la narración es que el reactor que tenía proporcionaba muy poca energía para mantener el traje en funcionamiento, suficiente para que la armadura de Obadiah se congelara a la máxima altura que podía dar al momento de atraparlo. Tras tener un raro aterrizaje, pensó haber perdido a Obadiah, pero no esperó con que él sobreviviera a la caída acorralándolo. Pepper estaba cerca de la empresa y fue llamada por Tony con la petición de que sobrecargara el reactor principal, e hizo lo mismo, pero Tony estaba en medio del punto de mira. Le ordenó con toda su fuerza a que presionara el botón, porque si no es alguien, nadie lo hará. Pepper accionó el botón cargando con un terrible dolor, haciendo que la explosión lo repeliera ligeramente, pero electrocutando a Obadiah, exponiendo su cuerpo al aire, cayendo y sucumbiendo a la explosión de la sobrecarga. Y para el inicio de su carrera como héroe, revela a la prensa que es Iron Man. Y olvidé mencionar que se topó con Nick Fury.
Iron Man realizó actos de heroísmo en todo el mundo. Los medios de comunicación comenzaron a acreditarlo como el hombre que estabilizó las relaciones este-oeste y siendo elegido como la persona del año por la revista Time, de tal modo que aprovechó todas esas ventajas a su favor para presentar ante las masas la Stark Expo, una feria en la que las personas podrán mostrar sus avances científicos al ser muy extravagantes, según lo que se entendió. Dejó una grabación de su padre presentando la Expo para percatarnos que la sangre de Tony estaba siendo intoxicada parcialmente con paladio, un mineral que se usa principalmente en los convertidores catalíticos. Esto empezó a preocupar al genio y optó ir a su vehículo. Cuando llegó, una mujer que es policía encubierto le da una invitación a Tony para que asistiera ante el Senado del Comité de Servicios Armados, cosa que no tuvo más remedio que ir. Ya en dicha reunión, en el proceso, el senador le exige a Tony que entregara su armadura al pueblo de los Estados Unidos, pero Tony se niega rotundamente en entregarlo, mas lo niega con racionalidad, todo por no repetir sus mismos errores. Confiar en el gobierno para Stark sería un error horrendo si lo comete tropezando con la misma piedra, así que el senador llama a un experto en armas llamado Justin Hammer. Cuando le tocó testificar, denota bastante que el mundo estaba lleno de amenazas y Tony podrá tener la tecnología pero no la capacidad de prever tales amenazas. Por lo tanto, todo este debate llega a ser muy controversial si lo analizamos por un momento. Veamos, Tony logró demostrar estar a muchos años por delante en avance tecnológico y los Estados Unidos no confían en él por no saber cómo pensará contrarrestar las amenazas en el futuro, mientras que el gobierno hace lo que se le antoja prostituyendo a los más débiles sin darles la oportunidad de darles una vida digna, metafóricamente claro. Así que Tony no es Dios y el gobierno hace lo que le conviene por ver que Tony es una gallina de los huevos de oro. Cuando Hammer terminó de testificar, James Rhodes fue invitado para testificar, también con el fin de abogar por Tony, pero hubo un cambio de planes al leer todo lo contrario en un documento. James, con educación, pide proyectar pruebas de intento de imitar el traje de Iron Man. Lo que no contaron es que Tony tomaría control remoto de sus pantallas mostrando el fondo del iceberg, con videos de Corea del Norte, Irán, incluso Justin Hammer haciendo un intento barato del traje sacrificando a un soldado con familia. Pruebas más que claras que se inclinan a su idea, llegando a ser victorioso en ese entonces. Tiempo después, en una mañana cualquiera, Tony revisó una segunda vez su nivel de paladio en la sangre y tal parece que aumentó un cierto % debido al uso seguido del traje, lo que claro, eso empezó a aterrar a Tony por el mero hecho de que intentó encontrar un método para erradicar tal mal, con una simulación de combinación de todos los elementos, el cual fracasó, cosa que el uso constante de esas baterías al ponerlas en su reactor, que irónicamente lo está matando, evita que el paladio se esparza por todo su corazón. Luego ve a Pepper entrando sin enterarse del asunto. Esta le notifica lo cuán desastroso que estaba la compañía de Stark Industries a pesar de las altas acciones que tenía dicha empresa. Para dar fin a tal discusión, sin lugar a dudas, Tony nombra a Pepper Potts como la siguiente directora de Stark Industries, lo cual esto lo expliqué anteriormente de lo cuán alta es su confianza entre jefe y asistente. Luego de que la hermosa agente Romanoff, sin revelar quién era, empezara a trabajar para la empresa, eso nos lleva a Mónaco, país en donde se iba a realizar un evento deportivo, carreras de Fórmula 1, y eventualmente no faltaría una de las infines discusiones que Pepper y Tony tendrían durante el evento, pues para empeorar las cosas, su persona menos favorita se entrometió a presentarle una periodista que le presentó, claro, porque es obvio, se nota cómo a Hammer le encanta humillarse solo, sabiendo lo cuán locuaz que es Tony, pero llegó un punto en que Natasha, usando un nombre falso, salvó a Tony indirectamente de esa situación. Tony, estando en el baño, vio una tercera vez su nivel de paladio en la sangre y esta vez sería un 53% en la sangre, señal de que sus últimos momentos de vida se avecinan. Pues, ¿qué hacen ustedes cuando saben que van a ir al lobby? Hacer un sinfín de locuras, y ser conductor de Fórmula 1 al parecer está en la lista de deseos de Tony antes de morir, siendo partícipe de tal carrera, cosa que durante el transcurso de dicha carrera no esperó ser emboscado por alguien que desconocía por completo. Ese alguien pudo inmovilizar el vehículo de Stark con facilidad con unos látigos eléctricos que cortan el metal común con facilidad. Eso llevó a Tony a resistir por un buen tiempo hasta ser imprudentemente salvado por Happy, con compañía de Pepper lanzándole el maletín, cuyo contenido no era más que el traje, básicamente un traje portátil. En ese entonces sí sabían innovar, pero bueno, como no pudo a los golpes, utilizó su ingenio para acertar un golpe crítico que lo haya dejado fuera de combate, hasta percatarse que lo que tenía en la mano tenía un pequeño parecido a su reactor, lo que claro se empezó a preocuparle. Normalmente haría una investigación acerca del sujeto, pero Tony prefirió escucharlo en persona mientras estaba aprendido. Primero empieza elogiando su tecnología. Él podría admirar ver cómo Stark está tratando de reescribir su historia después de mencionarle que está ignorando a las familias que su familia ha destruido. Ojo, la destrucción y la muerte no se correlacionan, recuerden esos datos, cosa que eso inquieta un poco a Tony, y más aún, lo destroza verbalmente con la siguiente afirmación: si puedes hacer que Dios sangre,
su pueblo dejará de creer en él. Tony viene siendo Dios, ¿no? El todopoderoso que se encargará de erradicar todo mal. Y si alguien lo derrota o lo liquida, toda gente que creyó en él, que se sentía segura, se sentirá desprotegida al mismo tiempo de sentirse impotentes ante esa adversidad. Porque puede que Iván haya atacado a Tony imprudentemente, pero tal método lo llevó a la afirmación de sus palabras. Tony actúa de forma imprevisible, lo que da mucho énfasis a sus palabras. Tony, viniendo a ser esa deidad, confunde a su pueblo con sus acciones, sin mencionar que le desea una feliz muerte a Tony tras descubrir lo del paladio en su sangre. Más que suficiente para él saber que el karma está de su lado. Pues, ¿cómo lo sabe? Su padre trabajó para Howard, ¿no? Y esos conocimientos le fueron transmitidos de cierta forma. Y hablando de paladio, también a Tony le cuesta decírselo a Pepper. Si conoce lo cuán histérica que es cuando él suele estar al borde de la muerte, sería inhumano desde su perspectiva decirle eso, pero no sabe que su preocupar es tan notorio que Pepper nota esa preocupación, pero no la descifra con claridad, cuyo peso emocional empezaría a carcomerlo, además del paladio, claro. En su hogar descubre a partir de Jarvis que Anton Bankov fue un científico ruso que desertó a los Estados Unidos en 1963, sin embargo se le acusó de espionaje y se le deportó en 1967. Su hijo, Iván Bankov, quien también es físico, fue acusado de venderle armas soviéticas de plutonio a Pakistán, pasando unos 15 años en prisión. No había más registros, ni siquiera la versión de Iván era suficiente para descifrar ese enorme misterio que lo rodeaba. Para más tarde, los medios de comunicación dudando de que si de verdad es capaz de proteger la nación, y para rematar, tener más nivel de paladio en la sangre que lo volvía un anciano de 88 años que vivió mal toda su vida. Es entonces que James Rhodes vino a notificarle que debía entregar los trajes de una u otra forma. Tony no le tomó importancia porque su cuerpo se empezó a debilitar, pidiéndole que lo llevara a su escritorio, mas le pide que le pase otra batería de paladio, enterándose así el daño que Tony estaba sufriendo. Al final Tony agradece, pero no quitaba el hecho de que preocupaba mucho a su amigo. Llega la noche de su cumpleaños. Tony se mostraba muy estresado. Natasha se acerca a ser preguntada que si fuera su último día de cumpleaños, ¿qué es lo que haría? A lo que ella responde que la pasaría con la persona más importante para ella. Y por lo visto, Tony malinterpretó su respuesta al hacer una fiesta muy alocada que Pepper quedó anonadada por ver que esto ya era el colmo de sus locuras, y más aún que no comprendía la raíz de ellos, y eso que estaba ebrio. James llega a escena y ver la ebriedad de su amigo lo hizo sentir indignado de haber abogado por él. Primero Pepper trató de tranquilizarlo, pero no funcionó, cosa que Tony no esperó, con que James robara su traje avisando a la gente que se fuera, iniciando una lucha entre ellos. La lucha fue tal que llegó a un punto en que sus rayos repulsor chocaron entre sí, provocando que Tony sea derrotado, y para rematar, que Rhodes se llevara el traje, pudiendo dominarlo en vuelo a la primera. A pesar de la golpiza que recibió y el tremendo golpe en su orgullo, aún así Tony disfruta sus últimos momentos comiendo donas encima de una gigante. Es ahí que Nick Fury vocifera pidiéndole que bajara para hablar de cosas serias, y esas cosas resultaron ser que Tony se convirtió en un problema para Nick Fury. Para ser franco, Nick tiene razón. S.H.I.E.L.D. es una organización que no confía en nadie. Iron Man, como no se añadió al grupo, sus acciones hacen que innecesariamente los altos mandos mandaran a Nick a resolver un problema por lo impredecible que era Tony al padecer de esa lenta enfermedad. Tony le explica que ya intentó con cada combinación de cada elemento y no llegó a un resultado compatible, a lo que inminentemente recibió una dosis de dióxido de litio que atenuaba un poco sus síntomas, para receptar la respuesta que no intentó con todas las combinaciones. Pues su conversación nos llevó a la mansión de Tony. Nick menciona que su reactor ARC es de tecnología incompleta. Explica que Howard iba a crear una carrera energética que iba a opacar a la armamentista, lo que nos deja claro que el intelecto de Howard, incluso después de muerto, lo supera a Tony. Tony no lo superaba. Tony le pregunta que cómo que no probó todo. Pues la pregunta del millón era ¿cuál era la combinación que no realizó? A lo que Nick le dice que su padre le dijo que su hijo era la única persona con conocimiento y recursos para alcanzar su meta. Mentira que Tony no se traga, explicando que Howard jamás lo amó como tal, cuyo día más feliz para él de su vida fue cuando lo enviaron a un internado. Así que para dejar en más duda a Tony, le revela que Howard fue uno de los miembros fundadores de S.H.I.E.L.D., yéndose del lugar mientras que el personal le dejaba un paquete. Y también por su seguridad no podía abandonar la mansión bajo ningún concepto o será neutralizado a la fuerza. Trabajo de Coulson. Estando en su lugar de trabajo, encuentra un plano del reactor ARC, la verdad de Anton Bankov, unos apuntes y unas cintas de videos antiguas. Tony reproduce tales cintas mientras veía en los apuntes las hipótesis de su padre junto con fórmulas matemáticas que solo Tony lo entendía, pero ya eran cosas que ya sabía, y el resto de esas páginas es tarea de él en descubrirlo. Todo mientras reproducía el video de la Expo en maqueta mientras que su padre lo exponía ante la cámara. Tony creía que era una copia de detrás de cámaras que él no sabía que existía, pero lo que no esperó fue por primera vez ver en su padre
padre expresar sus más sinceros sentimientos, ya que si lo hablamos en un retrospectivo contexto, Tony no sentía odio por su padre, sino coraje, y esa idea desordenada de él causaron esos desastres que sus más cercanos amigos tienen que soportar, como Pepper, el a veces limpiar sus desastres indirectamente y metafórica también, o Rhodes, el tener que frenar sus locuras a la fuerza, todo en base a la incondicionalidad. La percepción de esas palabras, aunque hayan sido pequeñas, son más que suficientes para Tony saber que, después de todo, Howard sí lo amaba. Es solo que la tecnología limitaba mucho su tiempo de calidad con él, y cabe decir que Tony metafóricamente volvió a aquel adolescente y niño que jamás recibió tal atención, siendo una profunda inseguridad que profundamente recluye y la expone indirectamente al afectar a sus seres más cercanos con sus tendencias autodestructivas. En resumen, un te quiero es la cura para que todo niño no se desmorone. En todo sentido, claro. Luego de su intento de disculpa, que no era una disculpa, haya fallado torpemente, quedó solo en la oficina de la directora de su compañía y vio un patrón en la maqueta de la expo que estaba ahí que llamó mucho su atención, así que no dudó en absoluto en llevárselo a casa. Al ponerlo en la sala de trabajo, lo digitaliza para luego quitar ciertas cosas que estorbaban que, a partir del globo terráqueo, lo alegorizó como un átomo explorando dentro de esta, uniendo puntos que le permitieron descubrir, redescubrir un nuevo elemento, uno en que su padre no pudo descubrir debido a tal tragedia. Así que no perdió el tiempo en adquirir los materiales para poder sintetizar tal elemento. Coulson entra quedando indignado al enterarse que burló el perímetro, solo para avisar que lo reasignaron a Nuevo México a tratar otro asunto secreto. Bien, ahora que los conductores prismáticos estaban nivelados, Tony empezó el proceso que hizo que se destrozara mínimamente su hogar para así crear aquel elemento con el que el reactor podía ser alimentado. ¿No se dan cuenta? A partir de esta enseñanza, Howard le dio el secreto para vivir para siempre, y eso hace quedar el reactor de Tony como un libro escrito con crayones. Howard le dio instrucciones y Tony las obedece como si de armar un castillo de bloques se tratara. Inminentemente recibe una llamada anónima de Iván Banco, creyendo que estaba muerto, pero eso no era lo siniestro como revelación. Aquel hijo caído amenaza que la historia de su apellido será revelada en muy poco tiempo. Para mala suerte de Tony, no pudo triangular su ubicación para frenarlo, pero halló una relación con la empresa de Hammer, así que sin pruebas ni nada se pone el nuevo reactor en su pecho para dar la orden a Jarvis de que ensamblara la nueva Mark, porque no solo su apellido estaría en peligro, además de no importarle, sino porque también Iván es un terrorista y pondrá a gente en peligro por su culpa, misma razón por la que Tony se puso manos a la obra. La noche de la expo empezó hace poco. Por suerte, Iron Man llega a la presentación de Justin Hammer, quien exponía sus droides ante las masas y su potencia de fuego. Entre ellos, en el escenario, estaba War Machine, quien no esperaría una revancha por parte de Iron Man, pero este solo vino a advertir que toda esta gente estaba en peligro, a lo que inminentemente el cañón de War Machine se activó solo con la advertencia de que huyera, ya que no solo él, sino también una mitad de los droides pirateados querían la cabeza de Iron Man, cosa que no dudó en alejarse para no comprometer a los civiles, todo mientras estaban siendo controlados remotamente. La persecución, cuyo fuego era tan intenso que el intento de desbloqueo remoto de Jarvis fue inútil, llevándolo a resistir por más tiempo, hasta salvar a un niño de quien hablaremos más adelante. Iron Man no podía resistir toda la noche, pues con suerte e ingenio se deshizo de la gran mayoría de ellos. Ahora solo quedaba él y su amigo controlado. Eso llevó a su pelea en un jardín cuya ubicación se desconoce a simple vista, haciendo todo lo posible de salvarlo en no herirlo gravemente, por lo que no esperó a que fuera apagado gracias a que el agente Romanoff jugó un papel importante en este acontecimiento, siendo de su agradecimiento. La batalla todavía no ha acabado, cosa que el resto de los droides pirateados rodearon al dúo, empezando así una lucha en la que implicaba bastante el poder armamentístico, lo que desencadena un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Iron Man no dudó en acabar con todos con un láser cuyo único cargador que tenía lo aprovechó bien, así que tocó el jefe final, quien era Iván Banco, portando una armadura mucho más pesada y rígida que la anterior, pero sabemos que no duró mucho a pesar que tomó en cuenta los consejos de Stark. Sin embargo, esa rápida derrota desencadenó un pitido cuyo indicio en los droides destruidos era una autodestrucción inminente. Iron Man sabía que Pepper todavía estaba en la expo encargándose del problema con la acérrima que es como fémina, salvándola en el acto. Pues todos estos acontecimientos nos lleva al momento en que Nick le diera el reporte a Tony al enterarse que no era recomendado para la iniciativa Avengers, sino que será un consultor en las que tendrá que colaborar en ciertos momentos que S.H.I.E.L.D. tenga problemas que superen el nivel medio de lo que normalmente toleran.
Gracias a la señorita Potts se pudo llevar a cabo la Torre Stark, momento de celebración entre ellos porque dado al tiempo que pasaron juntos, su relación pasó a ser un tanto romántica y abierta porque cuando Coulson irrumpió respetuosamente a notificarle que S.H.I.E.L.D. lo necesitaba para una emergencia por el pacto que hizo con ellos, Pepper lo entiende absolutamente, siendo un nivel de confianza que subió al siguiente escalón que hace ver que su relación sea sana. Es ahí que Tony, a partir de un holograma, visualiza todo el trabajo que tiene que hacer viendo cómo algunos personajes que ya conocemos están implicados, dándose cuenta así que su universo se ampliaría, y más aún, el haber notado que el Tesseracto tenía algo que debía de escudriñar de una u otra forma. Cuando Loki hacía de las suyas, Iron Man se enteró tiempo antes interviniendo en la pelea de Capitán América y Loki, quien no era rival para el gigante de hielo, cosa que Iron Man con un golpe sorpresivo pudo aprenderlo y tratar de llevarlo al Helicarrier. Durante el viaje, Steve menciona que se le hacía muy sospechoso que Loki se haya rendido con mucha facilidad, cosa que Tony muestra un comportamiento sarcástico, un sutil detalle de mantener ese resentimiento hacia el capitán injustificadamente como lo menciona en el inicio. Aunque Steve no le haya hecho nada, Tony ya se sentía relativamente incómodo por su presencia y el ver cómo se muestra firme ante cualquier situación. De pronto, un conjunto de truenos sonó alrededor de la nave, cosa que no esperaron con que Thor entrara sin aviso a llevarse a Loki. Iron Man iría tras ellos por su cuenta, ignorando las palabras del Cap respecto a un plan. Iron Man no dudó en embestir aéreamente a Thor repeliendo la suficiente distancia de Loki, advirtiendo que no estorbara hasta que pueda sacarle información a Loki, ya que obviamente ese momento Tony lo subestimó mucho sin esperar recibir un brusco martillazo. De tal forma se inició una confrontación entre el hombre de la armadura y un dios nórdico, cuya desventaja la tenía por ser superada en fuerza física, que ni siquiera un paseo le hizo un rasguño a Thor, a lo que el Capitán América detuvo el combate con solo protegerse al desafiar la autoridad de Thor, momento en que las cosas se calmaran. Tony leyó el expediente del último accidente que se provocó en una de las instalaciones de S.H.I.E.L.D., explicando que con los recursos suficientes, Loki, y a los que encantó, podrá hacer un portal mucho más ancho de manera longeva, y denota que lo único que le falta a Loki era un componente de alta densidad que catalice el cubo. Claro que lo dice de manera más explícita porque literalmente se volvió experto en astrofísica termonuclear ayer, coincidiendo muy bien con las teóricas palabras de Bruce Banner, compromiso en el que se adentra en hallar el cubo para que no caiga en manos de Loki, sin mencionar que instaló a Jarvis para que recopilara todos los secretos de S.H.I.E.L.D. Al tener a alguien cuyo IQ es comparablemente al suyo, a Tony le fue muy fácil simpatizar con Banner al impresionarse que no se enojó ni por un momento al electrocutarlo ligeramente. El Capitán América entra en escena confrontando la mala conducta de Stark por cómo compromete al personal de S.H.I.E.L.D. Eso lleva a sospechar mucho a Tony del por qué Fury los reunió en ese entonces y no antes de la intervención de Loki. Eso inquieta mucho a Tony al no tener las variables que le permita solucionar correctamente esa misteriosa ecuación. Eso lo lleva a inferir que S.H.I.E.L.D. es una red avariciosa. Esa reunión no es más que una decisión de ellos cuando pudieron reclutarlos con anterioridad, y eso desconcierta a Tony al sentirse manipulado indirectamente, mostrándose cómo se forcejea entre lo enredado de códigos que no le permite descifrarlo correctamente. No hasta que Jarvis termine de hacer lo suyo como red neuronal de Stark. Luego de un rato, Fury los encuentra supuestamente relajados a Stark y a Banner preguntando por la ubicación de Tesseracto. De eso ya se encargaron. Tony se pregunta cuál era la fase 2, a lo que el Capitán América responde que S.H.I.E.L.D. fabricará armas como Hydra lo hizo en la cúspide de su imperio en aquella guerra, y para rematar, Tony revelando los planos de un misil nuclear, siendo espectador de cómo todo el grupo se reunió a discutir negativamente sobre la situación, hasta que el Capitán América lo metió en el asunto. Banner detiene sutilmente la discusión comparándolos con químicos peligrosos, alegorizándolos como una bomba de tiempo. Tony hilarantemente sugiere que por qué no el Capitán América no libera esa tensión. El Cap lo calla y Tony se puso a la defensiva, y aquí ocurre una de las escenas que lo puso en la pared con la espada. Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Si lo hablamos una vez más en retrospectiva, como lo dije, las inseguridades de Tony forjaron la persona quien es ahora. Lo que pasó en Mónaca es un ejemplo de supervivencia atrayendo una bala perdida que debió ser encontrada por Howard. La verdad, el significado de ser un héroe llega a ser un tanto ambiguo al respecto, porque un héroe llega a distinguirse como alguien que realiza algo extraordinario que implica la salvación de muchas vidas, y si lo relacionamos con lo que dijo el Cap, no eres capaz de sacrificarte por otros.
de acostarte sobre el alambre y dejar que otros pasen sobre ti. Tony parcialmente lo es. Me explico. El caso con Obadiah, su muerte se dio a cabo porque haría armas de destrucción masiva con energía de reactor ARC, que quién sabe lo que haría si lo hubiera logrado. En tal caso, por un lado, lo hizo por proteger a sus seres queridos y a la gente que se viera afectada, y por el otro, borrar sus errores por fabricar armas que amasó inmediatamente su fortuna. Por lo tanto, el Capitán América parcialmente tiene la razón en esta ocasión, por ver y leer todo el expediente de Tony que justifica todo lo que ha hecho durante la aparición de Obadiah e Iván, claro, y por el otro, no sabe la historia completa. S.H.I.E.L.D. podrá tener esos datos, pero son incompletos, lo que le fueron muy convincentes y suficiente para él para confrontarlo de esa manera. De esa manera, el capitán desafía a Tony a que se pusiera su traje para ver quién ganaría un mano a mano, algo que también se explicará más adelante. De pronto, el Helicarrier sufrió un crítico daño en una de sus turbinas, haciendo que el grupo tomara riendas en el asunto. Cada quien haría su parte y Iron Man y Steve se encargarían de arreglar dicha turbina damnificada. Ya en el lugar, Tony evalúa los daños, llegando a la conclusión de que tenía que quitar los escombros y hacer dar vuelta a dicha turbina, causando efecto en tal acción. Todo mientras que el Cap lidiaba con agentes enemigos. Por suerte, Iron Man pudo salir de una pieza rematando al sujeto que presionaba al Cap. Claro que sobrevivieron al ataque, pero S.H.I.E.L.D. sufrió un duro golpe al perder a Phil Coulson. El escenario donde fue asesinado, Steve y Tony estaban allí procesando el suceso. Steve pregunta que si tenía esposa. Tony responde que apenas salía con alguien. Es ahí que lo tildó de imprudente e idiota. A simple vista podemos percatarnos que Tony y Coulson jamás forjaron una amistad, pero esa conversación que tuvieron durante su entrada a la reunión con Thor, Natasha, Banner y el Cap dice un poco del tiempo que pasaron. Aunque haya sido poco, desde su ser, Tony vio un potencial que nacería una amistad en base a un apoyo que él pensaba ofrecer, siendo víctima de un plan que nunca esperaría hacerlo, y ese peso emocional que cae ante sus hombros lo lleva a deducir que, aparte de que Loki haya querido dividirlos, en base a conceptos psicológicos describió su totalidad personalidad, llevándolo a deducir dónde es que piensa abrir tal portal. Y sí, Loki quiere exponer su más alta personificación de su megalomanía, en el que la Torre Stark sería el punto más elevado para ello. Él y el resto de Vengadores se prepararían para la guerra que se avecinaba, porque había alerta de fuertes vientos. Tony logró arreglar su armadura, siendo él el primero en llegar a su torre. Oh, olvidé mencionar que la torre funcionaba en base a la energía ARC, desconexión que anticipadamente realizó para percatarse después que el cubo en funcionamiento ya era autosustentable, sin mencionar que hirió medianamente a una de las víctimas de Loki. Así que Tony baja al lugar donde Loki estaba, mirando la hermosa vista que la ciudad de Nueva York proporcionaba, codicioso de someter a sus habitantes bajo su tiranía. Mientras ese entonces le hacía una charla desprotegido, claro, y uno de los puntos que él enfatiza es el mencionarle que no había un trono, no había una versión de la historia en la que Loki obtiene el triunfo, pero fue él quien causó eso, y desde lo más hondo de su corazón promete que si no protegen a la tierra, le jura que la vengarían. Loki se cansó de escuchar tantos disparates de Tony, por lo que lo tira desde su ventana sin esperar ver que la Mark 7 lo protegió antes de tirar la pata. No obstante, la invasión empezó. Una inmensa cantidad de Chitauris empezaron a invadir los cielos de Nueva York, así que Tony prioriza su misión en presionar la infantería enemiga con todo el armamento que tiene. Llegó un punto en que Tony ya no podía presionar, y fue él quien se convirtió en el perseguido. Hasta una criatura gigante entró por el portal desplegando más soldados Chitauri. Iron Man buscaba un punto débil en tal criatura, de tal manera llamó su atención tras enterarse que Banner apareciera, cosa que aprovechó la oportunidad de guiar a la bestia voladora hacia la otra gran bestia para que se encargara de esta de un solo golpe. El perfecto momento en que los Vengadores se reunieron canónicamente en este universo cinematográfico. El Cap ya tenía evaluada la situación, por lo que la orden de Iron Man era no dejar que ninguna de esas cosas cruce el perímetro neoyorquino, cosa que Eva Bartoma se encargaría de su tarea, y exactamente Stark hacía bien su labor, llamando la atención no deseada en que esas criaturas no crucen el límite de la ciudad, incluso matando de la forma más explícita a una bestia promedio, pues las ideas y los recursos se le estaban agotando a Tony, y para empeorar, recibir la catastrófica noticia que un misil nuclear se aproximaba y volará a la mitad de la ciudad, interrumpiendo al Cap que se aproximaba a dicho misil, y sabía justo dónde ponerlo. Iron Man pudo igualar la velocidad del misil, y como Jarvis ya lo sabía, percibió a la perfección la situación en la que estaba Tony. Pidió que si quería llamar a la señorita Potts. Esto es un detalle verbal que avisa que Stark experimentaría una muerte segura, y a pesar que la llamada no le fue contestada, Tony estaba demostrando que sí era capaz de acostarse en el alambre y permitir que los débiles pasen por su espalda, lo cual metafóricamente es poético que tales palabras le permitieran evolucionar su perspectiva de las cosas, porque piénsenlo, Steve le dijo a Tony que él busca salidas,
problemas, no soluciones, y permitir que una explosión nuclear acabara con el ejército enemigo junto con vidas inocentes que no han podido evacuar a tiempo es un mero simbolismo a una salida, y algo cínico si Tony permitiera que el problema se solucionara así de rápido. Arriesgar su vida por la humanidad redirigiendo tal misil a la base enemiga fue la solución más racional que pudo ejecutar, aprendiendo de las enseñanzas de aquel que su padre tanto admiraba. Y ya saben, al final sobrevive por mero cálculo de guión y detener así a Loki. Y no hay nada relevante en el proceso de aprehensión de Loki. De ese modo se ganaron un respiro. ¿Recuerdan aquel sujeto que Stark dejó en el balcón? ¿Y por qué les digo esto? Porque Tony en ese momento acaba de crear demonios y ni siquiera lo sabía, lo que repercutirá luego de los acontecimientos de la invasión de Nueva York. Después de una breve instancia en una cueva afgana, él se despidió de las fiestas, olvidó totalmente esa noche y ahora dedicaba totalmente su tiempo en crear nuevas versiones de trajes que, al darle tanto trabajo a tales trajes, no duerme tan bien que se diga, y ese momento sería uno de esos episodios en los que Tony se estaría implantando microrepetidores en su antebrazo para dar comienzo al ensayo del último traje que ensambló, la Mark 42, cuyo funcionamiento es algo brusca para hacer una en la que Tony se la pondría pieza por pieza, hasta terminar mal, claro, siendo todo un placer para Jarvis ver cómo trabaja. Esta historia comienza cuando tuvo que iniciar el televisor, percatándose de la existencia del Mandarín, un terrorista que invadió la televisión nacional tras realizar un ataque terrorista, o quizás varios. Esto claro empezó a preocuparle a Tony, cosa que para obtener mayor información se reúne con su confiable amigo James Rhodes a preguntarle sobre la situación que ajetreaba al país. Al ser información clasificada, James le revela que ya van 9 bombardeos y el público sabe 3. Con el observador que era James en su amigo, empezó a preguntarle por cuánto ha dormido, y Tony se muestra muy evasivo con sus preguntas que, si lo analizamos muy bien, la gente creyó que Tony canceló la fabricación de armas porque creían que sufría de estrés postraumático, cosa que no era cierto, pero ahora sí muestra exactamente los síntomas. ¿Recuerdan cuando mencioné que no había dormido por mucho tiempo? Exacto, uno de los males de ese trastorno es revivir a partir de los sueños el momento que lo marcó, y ese momento fue cuando vio en carne y hueso más allá del espacio, más haber pensado que sería su última vez en que no iba a contarla. ¿Y cómo sobrelleva ese trastorno? Ensamblando más de 40 armaduras para mantener su mente ocupada pese del mucho daño que provocaba el no dormir. Todo mientras firmaba con crayón el dibujo de una niña que, cuando termina de firmar el dibujo, su hermanito curiosamente le pregunta cómo fue que escapó del agujero de gusano, lo que eso hizo que saliera bruscamente del lugar sintiéndose repentinamente en peligro, lo cual teniendo una armadura estacionada reflejaba con totalidad esa paranoia latente en ese trastorno que tenía. Incluso su mente le hizo escribir un pedido de auxilio, lo cual es muy inquietante que Tony empezara a mostrarse con ataques de ansiedad, para luego irse del lugar. Debido a ello, ha intentado estar en dos mundos al mismo tiempo, uno que tiene en mente de que el peligro es inminente y que debe estar preparado para ello, y el otro es pasar a distancia con su pareja para que su relación no se viera afectada, pero intentar hacer eso es imposible para toda persona, más aún si tiene un trastorno como ese, de tal modo que Pepper también empezó a preocuparse por ver que su hombre se mostraba muy sobreprotector con ella, retorcidamente lindo. Ese trastorno relativamente Tony saca lo mejor en sus emociones creando un sinnúmero de planes al tratar de proteger lo único que le da sentido a su vida, y es aquella que estuvo dispuesta en soportar todas sus locuras, ya que sufrir otra pérdida lo haría experimentar un colapso emocional, lo que termina anticipadamente aterrándolo de cierta manera como para que se comportara de forma paranoica. Para su mala noticia, uno de sus amigos más cercanos y los que más estima sufrió un atentado de terrorismo que lo dejó gravemente hospitalizado. Cuando una enfermera iba a pagar un programa, sutilmente Tony aparece pidiendo cortésmente que no la pagara, ya que ese era su favorito. Otro gesto noble en Tony que es conocer bien a los que lo rodean. Sale del hospital y una ola de prensa lo bombardearon con preguntas con respecto al Mandarín. Un aficionado le pregunta que si lo liquidará, y es ahí que Tony formalmente lo amenaza a la antigua al Mandarín dando su dirección y número de casa, demostrando no tener miedo en lo absoluto, que lo estaría esperando. Extrayendo toda información que se conoce acerca del Mandarín, recopiladas de base de datos de S.H.I.E.L.D., el FBI y la CIA. Con esos datos, recrea toda la escena del crimen del que Happy fue víctima, y en su cuerpo vio que señalaba unos medallones militares, lo que surgió la pregunta que si hubo víctimas militares, surgiendo una vez más la pregunta de ¿cuándo una bomba no es una bomba? Así que recopiló los registros geotérmicos que tuvieran la temperatura similar a la de la bomba. Halló el lugar a lo que traza su viaje para investigar el asunto. Sin mera espera, Maya Hansen le hizo una
visita, ya que Tony jamás pensó que una de las mujeres con las que se acostó previamente viniera, más no esperar que no le dijera que tenía un niño de 12 años en su auto, pese que era una broma. Maya Hansen le dijo que tenía que hablar sobre algo importante, pero en un lugar diferente, momento en que Pepper le dice que tiene suerte de no estar sufriendo de vivir sus etapas. Sin embargo, la mansión recibió un ataque intenso por un grupo de helicópteros, a lo que rápidamente Tony remotamente le pone la armadura a su esposa, bueno, a la que va a ser su esposa, para así que pudiera salir sin problemas junto con Maya. Mientras trataba de sobrevivir en el intenso fuego que recibía, Jarvis le notificó que Pepper estaba a salvo para poder enfrentarse a los pájaros enemigos, pese a que la energía de vuelo aún no estaba completa, destruyendo 2 de ellos ingeniosamente al estar en una reñida desventaja, intensificándose, cayendo junto con su casa, y ver cómo sus armaduras principales fueron destruidas circunstancialmente, dando por muerto los pilotos a Tony, sin siquiera haber notado que a sus espaldas Tony escapó a duras penas, yendo al lugar que trazó para investigar el caso que lo hizo personal. Con lo agitado que estaba en esa batalla, Tony se echó una siesta automatizando su viaje, para luego ser avisado después de unas horas que la energía de vuelo estaba decayendo drásticamente, sufriendo así un aterrizaje forzoso como de costumbre que Tony suele tener. Pregunta dónde estaba, y Jarvis le menciona una ubicación a la que Tony nunca recordó haberle dicho eso, momento en que Jarvis necesitaría descansar porque sus baterías necesitaban recargarse automáticamente, dejando solo a Tony. Llegando a las afueras de un local, le roba un poncho a una estatua y llama a Pepper en una cabina telefónica, dejándole de mensaje que no podía regresar aún debido a que tenía que atrapar al mandarín, quien está causando estragos, por lo que le pide solamente que se mantenga segura mientras que él trabajaría en atrapar a dichos terroristas. Todo y eso hasta llegar a un hogar cuya vaciedad abundaba, pero no quitaba el hecho de que era residida. Mientras trabajaba en sus microrepetidores, un niño llamado Harley Kenner lo sorprende apuntándole con un lanzapapa, y se le acabaron por demostrar su efectividad a distancia. Al ver la armadura en un sillón, reconoció a Tony, ya que técnicamente la prensa lo dio por muerto en dicho ataque en su hogar. Al notar un clásico caso de hijo de madre soltera, Tony pregunta que quién era el chico que lo molestaba en la escuela, cosa que le da una piñata para grillos, el cual no era letal y suficiente para que dejen de molestarlo. Tony le propone salvación al niño a cambio de poder trabajar tranquilo en investigar el asunto, así sin más, llegando a ese soso acuerdo. No desperdiciaron ni un minuto y Harley guía a Tony hacia uno de los atentados más cercanos que se ocasionaron en el pueblo de Rose Hill. Tony explora la escena para extraer pistas a partir de ello, y Harley menciona que la gente cuenta que las 5 personas cuyas marcas estaban en la pared era indicio de que sus almas fueron al cielo, cosa inverosímil para Tony si se trataban de 6 víctimas. ¿Dónde estaba el sexto si solo había la marca de 5 personas? Dicho autor se nombraba Chad Davis, pero en un momento descontextualizado, Harley menciona que tal pequeño cráter le recuerda mucho al agujero en Nueva York, cosa que Tony una vez más sufre otro ataque de ansiedad culpándolo por haber hecho eso, así que para compensarlo, Harley menciona que la madre de Davis estaba en el lugar de siempre al ser preguntado respecto a que si tenía Chad Davis familia, cosa útil para Tony continuar con su investigación. Cuando iba a reunirse con la mamá de Davis, Tony se tropieza con una chica cuya cicatriz entorpeció su elogio en su peinado continuando su reunión. Dicha madre le entrega los archivos que eran clasificados, descubriendo cosas interesantes de las que Tony recopila. Es entonces que jamás pensó que Tony iba a ser aprendido por la misma fémina a la que elogió, causando un escándalo del que Tony aprovecha en evadir, hasta ver que tal mujer tenía poderes metahumanos, provocando estragos en el pueblo. Tony trató de escapar, pero la mujer estaba en su seguimiento en busca de su muerte, así que tras un breve enfrentamiento, bloquea su paso con fuego, para luego usar la fuga y la reacción eléctrica de un microondas cuando metes metal dentro de esta, causando una explosión brutal que la deja fuera de combate. Del mismo modo, otro hombre con esas mismas características derrotó a Tony derribando un depósito de agua, y para rematar, tener a Harley de rehén, tras proteger a Tony de que no haya sido disparado cuando escapaba. Gracias a la piñata para grillos, Harley escapa, permitiendo así a Tony sacar un fragmento del rayo repulsor y dejarlo temporalmente fuera de combate. Luego de ese desastre, le menciona a Harley que estaría en contacto tras robar el auto de aquel que tuvo de rehén a Harley y viajar en él. Los archivos no eran suficientes para deducir todo el asunto, así que contacta a Iron Patriot pidiéndole su nombre de usuario y contraseña para ir al fondo del iceberg que oculta tal asunto. Eso lo lleva a dar la vuelta e ir a una zona donde se encontró con un trabajador que era un gran fan de él al saludarlo adecuadamente y mostrar todo lo que ha hecho por él, cosa que Tony lo tranquiliza y le dice que trata de obtener información de unos archivos encriptados cuya energía hacía falta. De esa forma, el sujeto recalibra la red digital subiendo la potencia a un 40%. Al lograrlo, pensó que encontraría cobre, pero encontró una mina de oro. Grabaciones de entrevista a personas comprometidas al proyecto Extremis. En las grabaciones de prueba se ve que unos resisten la dosis de Extremis
extremis que los sujetos recibían, mientras que otros, su cuerpo lo rechazaba, llegando al punto de que esa energía se acumulara y el sujeto sucumbiera a una explosión a una alta magnitud. Todo dirigido por Aldrich Killian, quien dedujo que pensaba vendérsela al mandarín. Tony nuevamente tendría que realizar otro viaje para contactar luego a Harley preguntando sobre el estatus de su trabajo y el traje. Le pasa a Jarvis para preguntarle si pudo triangular la ubicación del mandarín, cosa que le alegra bastante el haberlo logrado con mera facilidad. Seguidamente pregunta que si el traje estaba cargando, y sí, pero de manera lenta, tiempo del que Tony no estimaba para resolver el caso, sufriendo otro ataque de ansiedad, porque tal efecto viene con fuerza, sesgando por completo sus pensamientos, siendo uno de los pocos momentos en el que Tony se vio muy aterrado al sentirse dependiente de su tecnología. Sin embargo, Harley pudo ayudarle a poner los pies sobre la tierra en convencerle que él era un genio y que podía hacer lo que sea. ¿Acaso ya olvidó cómo fue que su empresa se hizo demasiado millonaria? Idea que termina teniendo tras saber que la ubicación del mandarín era en Miami, comprando toda clase de herramientas que serían partes de armas que Tony usaría para llegar a él, y así fue, pudiendo eludir la seguridad que casualmente estaba más entorpecida que de costumbre. De tal manera llega a la habitación de dicho autor. Sin embargo, no encontró a nadie, excepto a unas bellas cortesanas en su cama. Se oculta y sorprende de tal forma al mandarín, quien resultó ser un actor llamado Trevor, llegando a la conclusión que Killian se inventó un terrorista para luego ser noqueado al intentar protegerse. El golpe fue tan duro que lo dejó inconsciente en un pequeño tiempo. Al despertarse se percata que Maya era cómplice de todo este retórico plan, usando los fondos de Killian para evolucionar su proyecto más ambicionado. Ella trata de hacerle entender a Tony que Extremis es estable, pero Tony lo niega sabiendo que verídicamente no lo es. De cierta manera, Tony admiraba a Maya por ser alguien muy determinada, con ideales, una sana moral, pero tal parece que se equivocó al ver que se dejó consumir por tal proyecto. Ahora él despierta con una mujer que aún tiene alma, de manera que sus palabras hicieron llorar a Maya, dándose cuenta que era demasiado tarde para renunciar, decepcionándose en el fondo ella misma al ver que Tony ha estado lidiando con sus demonios él mismo, mientras que ella los alimentaba con un sesgado deseo que la termina corrompiendo. Es ahí que Killian entra en escena presentándose como el antagonista principal de esta historia, mencionando un dicho favorito de su padre. Tony le pregunta que si todavía estaba molesto porque lo dejó plantado en aquel balcón. Es más, vino a agradecerle Killian en persona, porque en ese instante Tony le dio un regalo, el cual era desesperación, justificando todo porque era un don nadie. A ver, en resumen, su ideología de gobernar en el anonimato está bien, pero la raíz de ello hace ver que dicho plan sea una proyección infantilizada. Pues volvamos al presente de Tony. Pues Tony pregunta qué era lo que quería, pues pagarle con el mismo regalo que le ofreció hace mucho tiempo, proyectando en vivo y en directo un video de Pepper con el Extremis en su cuerpo luchando contra él o aceptándolo como tal. Una venganza muy buena, la verdad, y todavía no discutía su salario, así que lo agarra de su cuello preguntando qué clase de salario le gustaría tener o de beneficios, cosa que es espectador de cómo Maya amenaza a Killian en suicidarse porque sin ella no tendría más Extremis y no tendría tratamiento especial para el control de este en su cuerpo. Killian se hartó y la asesinó a sangre fría, teniendo un triste y amargo final, para luego ver cómo va planeando poner en escena a Trevor. Tony estaba siendo vigilado por un par de hombres, siendo advertidos por este que se rindieran antes de que las cosas se pusieran feas, hasta que apenas su antebrazo y pierna fuesen cubiertas, permitiéndole liquidar una cantidad de guardias que intentaban neutralizarlo. Tony dominaba decentemente el combate cuerpo a cuerpo si no quería ser dependientemente total de su armadura. Cuando se encargó del personal, el resto de la armadura lo cubrió totalmente, llegando al exterior, viendo cómo Iron Patriot salía volando fuera de la zona. No pudo volar debido a la baja carga de energía del traje, sin esperar una llamada de James notificando que aquel que volaba no era él. Eso los llevó a interrogar a Trevor, primero con Tony preguntando por el paradero de Pepper. Él no lo sabía, pero sí del plan que se iba a llevar a cabo en un puerto en la costa y que el vicepresidente estaría en peligro, usando así el bote deportivo de Trevor como medio de transporte para desplazarse. Tony llama al vicepresidente advirtiéndole de lo que le pasará, pero no había problema por tener a muchos agentes experimentados, mencionando que el presidente estaría a salvo con el coronel James Rose, pero no esperó escuchar al coronel mencionando que están usando a Iron Patriot como un caballo de Troya, teniendo en cuenta esa alerta. Sabin, quien tuvo a Harley como rehén, fue sorprendido por Iron Man, pero este le tenía ventaja en cuestión de poder, siendo presionado al afectar de cierta forma su armadura, seguido de estallar la salida del avión, haciendo que todos los pasajeros se vieran en caída libre. Con esa magnitud de osadía, Iron Man lo manda al lobby con un rayo en su pecho. Usando el método del mono del barril, salva a cada persona de manera exitosa, pero no al presidente. Eso lo lleva a dar inicio al protocolo Fiesta Salvaje.
Tony y James lograron infiltrarse exitosamente al puerto, pero no por mucho tiempo al ser rodeado por muchos sujetos con las mismas características que Killian, a lo que James desde lejos ve una enorme cantidad de armaduras automatizadas con la orden de inhabilitar con letalidad a todo aquel que supere la temperatura corporal promedio. De esa manera se empieza una guerra entre metahumanos y máquinas. Tony toma una armadura y entre todo ese caos logra localizar a Pepper estando atrapada entre los escombros. Tony trataba de salvarla, pero fue derribado inminentemente desde abajo por Killian. Del mismo modo, Killian tenía a Tony a punto de ser asesinado, cosa que Tony a tiempo cortó su brazo literalmente ardiendo, haciendo que todos, incluyendo Pepper estando aún atorada, cayeran a lugares diferentes. Tony necesitaba un traje en ese instante. El primer intento falló, llegando sin protección alguna al lugar donde Pepper todavía estaba atascada. Tony ya no podía acercarse más y le pide que se soltara, que iba a atraparla, pero fueron las circunstancias que evitaron que hicieron que Tony no pudiera salvarla, apareciendo Killian soltando un comentario sarcástico. Adquiriendo otra armadura, ataca con mayor ferocidad e ingenio, pero Killian con facilidad pudo arrancárselo, asimismo con la siguiente armadura, cosa que no esperó que la Mark 42 iba a entrar en escena, aunque todos sabemos qué fue lo que pasó. De dicha manera, controla remotamente su armadura vistiendo a Killian, seguido de pedir a Jarvis que la autodestruyera, alejándose lo más que pueda, cayendo con otra armadura puesta a medias. Estando de pie, no contó con que Killian siguiera vivo aunque arruinado a pesar de experimentar semejante explosión, sin esperar también que Pepper sobreviviera matándolo en el acto. Con todo ya acabado y que el presidente estuviese a salvo, Tony le muestra un regalo en el que consistía que cada autodestrucción de cada armadura simulara la explosión de cohetes, demostrando ser un loco en el amor. Trajes de decenas de millones de dólares autodestruyéndose simulando tales artefactos, lo cual eso demuestra que su amor por Pepper está por encima de su fortuna, entendiendo que no le importaba tirar su dinero con el fin de hacer sonreír aquello que le da sentido a su vida. Y así, llegar a la mañana de Navidad, su viaje llegó a su fin. Bueno, no el fin de este video. Empezó con algo puro, algo emocionante. Luego vienen los errores, los compromisos, demostrando que creamos nuestros propios demonios. Tony curó a Pepper, no fue fácil para él, y luego se dijo, ¿por qué parar ahí? Sometiéndose a una cirugía que implicaba quitarle toda la metralla en su corazón. Claro que hay gente que piensa que el progreso es peligroso, pero es de apostar que ninguno de ellos ha tenido que vivir con el pecho lleno de metralla. Esa fue la mejor siesta que tomó en años. Y aquí hay un detalle interesante, Tony pudo rescatar a la máquina que salvó su vida, estando a mano entre sí. Tony Stark fue incluido como otro objetivo potencial de Project Inside por Hydra. Afortunadamente, el Capitán América pudo detener a Hydra a tiempo para salvar a todas las víctimas previstas de Hydra. A raíz de la caída de S.H.I.E.L.D., Stark contrató a Maria Hill, utilizando su ejército de abogados para protegerla, con el fin de ayudarlo a llenar el vacío dejado por la ausencia de S.H.I.E.L.D. al privatizar la seguridad global. Mientras localizaban al líder actual de Hydra, el barón Wolfgang von Strucker, los Vengadores reunidos entraron en conflicto con el Dr. Jensen en Sudán. Iron Man y los otros Vengadores atacaron la base de investigación Hydra de Strucker para luchar contra su liderazgo, mientras que el resto del equipo lucharon contra los soldados en el suelo. Iron Man trabajó en la destrucción de los escudos de la base para permitir el acceso del equipo. Cuando la gente de Sokovia comenzó a ser objetivo de todas las armas de Strucker, Iron Man ordenó a Jarvis que enviara a la Legión de Hierro para que las personas inocentes volvieran a la seguridad de sus hogares. Iron Man pronto logró desactivar los escudos y entró en la base, sometiendo a todos los soldados de Strucker con facilidad. Una vez dentro, Iron Man mató a List, quien intentaba borrar sus archivos antes de abrirse paso por los pasillos. Al quitarse el Mark 43, Tony escaneó la habitación para encontrar un pasillo secreto, con la esperanza de encontrar todos los experimentos secretos de Strucker y List, mientras se le informaba que durante la batalla Hawkeye había resultado gravemente herido. Stark localizó dentro de la base el cadáver de un Leviatán que Hydra había robado después de la batalla de Nueva York, y el cetro que había sido visto por última vez en manos de S.H.I.E.L.D. habiendo sido quitado de Loki. Mientras Stark miraba el cetro y se preparaba para devolverlo a la custodia de los Vengadores, Wanda Maximoff se coló detrás de él y le dio una visión del futuro con sus poderes. En la visión, Stark vio a los Vengadores muertos después de una misteriosa batalla contra un poderoso enemigo. Mientras Stark exploraba el campo de batalla, vio la muerte de sus compañeros de equipo. Al dirigirse a Steve Rogers, Stark se sorprendió cuando Rogers tomó su mano y le dijo que Stark podría haberlo salvado antes de morir, siendo un futuro del que no está viendo ahora. Stark miró hacia arriba y vio a los Leviatanes y Chitauris dirigiéndose a la Tierra a través de un portal en el espacio. Conmocionado por lo que había visto, Maximoff permitió que Stark recuperara el cetro, sabiendo que su poder finalmente causaría su propia caída, recuperando un guantelete del Mark 43 usándolo para arrebatar el cetro, originalmente planeando devolvérselo a Thor para llevarlo de regreso a Asgard y mantener a la Tierra a salvo de su poder. Pero Stark ahora tenía algunas nuevas ideas sobre cómo usarlo.
De regreso a la Torre Stark, Tony le pide que si podía hacer unos cuantos análisis al cetro mientras se hacía los preparativos para la celebración de su victoria, a lo que Thor no le ve problema con eso, todo después de llamar a una experta en medicina proveniente de Seúl. Ya en la torre, Stark se dirige a donde el cetro estaba siendo analizado, recibiendo la notificación de Jarvis que encontró elementos desconocidos que no podía cuantificar, lo que le lleva a esta interfaz descifrar un misterioso código de programación. Tony sabía que no tenía mucho tiempo para llevar a cabo lo que tenía en mente, por lo que convoca a Bruce Banner al tener un IQ bastante parecido al suyo para apoyarlo en tal proyecto. Para ello, empezaría mostrando la forma digitalizada de Jarvis y su competencia, la cual provenía de la gema del cetro de Loki, es decir, la gema de la mente, denotando bastante que con eso haría que Ultron nacería a raíz de las equivocaciones de Stark, lo que eso lo ha estado pensando en secreto por tanto tiempo, portando el manto de Iron Man. Tony proyecta la personificación del pensamiento, siendo un incentivo a convencer a Bruce que colabore con él, sin mencionar que no le avisó al equipo, haciéndole imaginar lo cuán relajado que estaría mientras que Ultron se encargara de sus problemas. De ese modo dieron inicio a su trabajo con 3 días que tenía para que el cetro regresara a Asgard. Llegando al tercer día, realizó un progreso enorme dejando que Jarvis se encargara del resto. La fiesta que simbolizaba la victoria en la base de Strucker estuvo bien. Cuando terminó, Tony no se acobardó cuando lo retaron a levantar el martillo de Thor, hasta que uno de los droides de la Legión de Hierro aparece reprochándoles moralmente respecto a ser digno seguido de revelar quién fue quien lo hizo, mostrando un punto muy debatible sobre la moral humana, causando así una batalla que ocasionó que los Vengadores ganaran pírricamente. Tony se percató que Ultron en tal crisálida buscaba la paz en sus tiempos, algo que empezó a preocuparles cuando Thor lo destrozó con su martillo. Thor, enojado, reprocha en su totalidad a Tony por cómo trató con fuerzas que iban más allá de su comprensión. Tony revela que no podía luchar contra traficantes de armas todo el día, pero lo que pasó en Nueva York era el juego final. Esa visión fue la precursora de la desesperación de Tony. Él ya no se iba a dar el lujo de que sus guerras intergalácticas sean la causa de la muerte de miles de personas, mientras que esas victorias conllevaban ese precio. Como lo fue anteriormente en el asalto a la base de Strucker, sus acciones hicieron que Strucker atacara a gente inocente, consecuencias de las que no podrían evitar, razones válidas que Tony tiene para crear a Ultron, mas no escudriñó bien esa idea al dejar que esa fantasía nublara los puntos negativos de los que pudo evitar que se provocaran. Esto es debatible, sí, volver utópica la justicia de su creación, o que surja una falla al ser inteligencia artificial, una que apenas conoce el mundo y ya generalizó la solución más práctica para erradicarla. Es muy cuestionable todo este asunto. Stark llevó al equipo a Johannesburgo, donde encontraron a Ultron, junto con Prieto y Wanda Maximoff, tomando el vibranio después de cortarle el brazo a Ulysses Klaue, en un ataque de rabia, claro. Iron Man pregunta para qué quería el vibranio, pero Ultron respondió hostilmente mientras que una batalla campal se desencadenó. Su lucha la llevaron al exterior que, cuando Iron Man pudo acorralar a su creación, este le advierte que debía atrapar a Banner antes de... Iron Man tenía todo el equipo fuera de combate, todo notificado por Clint, quien evitó el hechizo de Wanda. Iron Man no tuvo más remedio que abastecer su armadura con el programa Verónica, en el que de ahí nace Hulkbuster. Hulk causaba estragos en la ciudad que no le hizo nada, haciendo que Iron Man fortificado pudiera intervenir momentos antes de que más civiles se vieran afectados por la caótica destrucción de Hulk. Primero intentó razonar con él, cosa que falla por mencionar a Bruce debido a la mala relación que tenían el uno con el otro, siendo Hulk quien da inicio a la pelea. Iron Man sufrió gran desventaja al perder un brazo, asimismo con la reñida que era la batalla en su transcurso, pero Iron Man no se iba a dar el lujo de hacer longeva su pelea porque él en un punto terminaría perdiendo, así que por mera suerte logró neutralizarlo al hacerle chocar simultáneamente con un edificio en proceso de construcción cuya vaciedad abundaba allí, teniendo la victoria de por sí. Los Vengadores sufrieron un duro golpe, y volver a la torre no era una idea razonable. Debían permanecer ocultos hasta tener un plan en concreto, por lo que Clint los dirige a su hogar cuyo secreto S.H.I.E.L.D. lo ha mantenido a cambio de sus servicios en dicha agencia. Claro que Tony no tuvo de otra que quedarse, que circunstancialmente terminó cortando leña con Steve con la desdicha no soportada de que Ultron los haya manipulado como unos niños, inclinándola más a una discusión de moralidad con respecto a su perpetuidad como héroes, hasta que la esposa de Clint interrumpe respetuosamente su charla con la petición de que arreglara el tractor de la granja. Acepta sin ningún problema, y cuando trató de iniciar su arreglo, no esperó encontrar a Nick Fury en dicho lugar, preguntando que si lo iba a desactivar como inicio de conversación. Tony ya se sentía más estresado de lo que ya estaba. Fury le hace entender a Tony que fue víctima de una manipulación de Wanda, pero Tony le menciona al sentirse convencido de que Wanda no le engañó, le mostró el fin del camino que él empezó, uno en que Tony le daría una ligera modificación al tratar de alternarla benignamente colectivo. No solo la desesperación
Federación fue la causa de que haya creado Ultron, sino la propensa culpa que sentiría al no poder haber estado en ese futuro que no pudo verlo claramente, pero tampoco querer ver realizarse. ¿Ver a sus amigos morir? Nada de eso sería peor. Cuando Natasha notó que esperaba que Fury tuviera más que ofrecer, Fury les dio un discurso para inspirarlos a levantarse a luchar contra Ultron, diciéndoles que se pongan de pie y luchen como un equipo una vez más. Esto los llevó a discutir los motivos de Ultron, momento en el que Bruce Banner se dio cuenta de que Ultron siempre quería mejorar su cuerpo, por lo que necesitaba a Helen Cho y su dispositivo Regeneration Cradle para crear su cuerpo definitivo que podría usar para volverse imbatible e invencible. Stark luego le dejó en claro a Steve Rogers que si Ultron lograba transferir su conciencia al cuerpo sintético, podría ser más fuerte que cualquiera de ellos. Fury luego les dijo que llevaría a Bruce Banner a la Torre de los Vengadores y le dijo a Stark que necesitaba a Maria Hill. Mientras los Vengadores volaban a Seúl, Stark estaba dentro del centro de internet Nexus en busca de la persona que impidió que Ultron obtuviera códigos de lanzamiento para misiles nucleares. Mientras pirataba el Nexus para encontrar al nuevo enemigo de Ultron, Stark se sorprendió al descubrir que era Jarvis, quien borró su memoria y se había dispersado por internet para bloquear a Ultron sin saberlo. Resultó que Ultron tenía miedo de Jarvis y de lo que podía hacer, por lo que Jarvis pasó a la clandestinidad y evitó que Ultron obtuviera los códigos. Restaurando la memoria de Jarvis, Stark envió su propia programación de regreso a la Torre de los Vengadores. Después de haber aprendido lo que necesitaba en el Nexus, Stark regresó en la Torre de los Vengadores donde Bruce Banner y Clint Barton lo esperaban. Stark le contó a Banner todo lo que descubrió y le pidió ayuda a cargar a Jarvis en el cuerpo sintético. Banner estaba en contra de la idea de meterse con el cuerpo, encontrando que la situación era un bucle de tiempo en el que ahora estaban todos atrapados desde que activaron por primera vez el programa Ultron. Sin embargo, Stark argumentó que este era el movimiento correcto y que no tenían tiempo para que los otros Vengadores discutieran la decisión. Stark pudo convencer a Banner de que el nuevo ser que Ultron había creado podría ser en beneficio al darle a Jarvis como personaje principal y evitar la megalomanía. Casi habían terminado de prepararse para cargar a Jarvis en la cuna. Steve Rogers con Wanda y Prieto Máximo vinieron y le ordenaron que lo apagara. Stark y Banner se negaron sorprendidos de que Steve hubiera reclutado a los Máximos al recordar cómo los poderes de Wanda habían causado el duelo de Johannesburgo. Cuando Rogers trató de convencerlo, Stark argumentó que todo lo que ya había sucedido no era nada comparado con lo que aún estaba por llegar, para intentar poner fin a la disputa antes de que se saliera de control. Quicksilver respondió acelerando alrededor de la cuna y desconectando todos los cables, hasta que el pensamiento rápido de Hawkeye lo dominó. Esta acción luego llevó a un breve choque entre el grupo, con Stark llamando las partes de su armadura Mark 43 y disparando a Rogers. Justo cuando la pelea iba a empezar, Thor repentinamente cargó directamente contra la Torre de los Vengadores y revivió el cuerpo sintético con un enorme rayo, mientras que Stark y los demás miraban conmocionados y horrorizados. Luego el cuerpo vivo saltó de la cuna y miró a su alrededor mientras el grupo miraba. Una muestra de que sí era de confiar desde el punto de vista de Stark era el que haya podido levantar el martillo de Thor. Como Jarvis ahora tiene forma física y autonomía, Tony no tuvo problema en reemplazarlo con otra interfaz neuronal llamada Viernes, preparándose para la batalla que se daría en Sokovia. Tony fue el primero en llegar en una iglesia donde sería el centro de reunión con Ultron, quien se mostró muy agresivo con su nueva imagen, cuya impresión de Tony era evitar decirle robustito, a lo que inminentemente emergió un mecanismo hecho por el vibranio que Ultron logró obtener, cuya función aún era incierta para Tony, dando inicio a la paz en sus tiempos. A lo que Tony decide luchar a distancia con los semejantes de Ultron, y más aún le alivia saber que Visión desconectó a Ultron de la red para que no pudiera escapar en esa ruta digital. Sin embargo, Ultron dio inicio a su plan con elevar el enorme pedazo de ciudad que hizo emerger de la superficie. Iron Man analiza la roca e infirió que el núcleo de vibranio contiene un campo magnético, lo que mantenía unida la roca. En dicho momento, si caía, mataría a miles. A suficiente altura, extinción global. Luego de salvar a una familia en un edificio a punto de colapsar, mientras ascendía, Iron Man trataba de hallar un modo de contrarrestar el efecto. Si le decía a Thor que lo golpeara, se fracturaría matando a las personas que yacían en la roca, mas no sería efectivo porque el impacto aún sería devastador. Sin embargo, si se situara del otro lado, eso fulminaría la ciudad, cuyo resultado viene siendo el mismo en la desaparición de la mortalidad. El tiempo se acababa y las opciones se reducían a una alta velocidad, tanto literal como expresivamente. Noticia que le menciona al Cap mostrando un disgusto que quería una solución, no una ruta de escape. Es que Tony debía tomar una decisión difícil, sacrificar a miles para salvar a millones.
que es peor que eso. Si quería preservar algo, debía tener una voluntad fuerte para tomar esa atroz decisión. Eso hubiera pasado si Fury no hubiera aparecido en último y mejor momento para que tal decisión no se tomara. Con esa pequeña ventaja de evacuación, todos los Vengadores, incluyendo los hermanos Máximo, se reunieron protegiendo el núcleo. Si Ultron se apoderaba del núcleo, perdían, haciendo que Ultron lanzara todo su arsenal contra ellos. Al ver que Visión calcinaba a Ultron con su rayo frontal, Iron Man junto con Thor no dudaron en hacer lo mismo con sus poderes que implicaban una fuente de energía poderosa, logrando repelerlo gracias a Hulk. Luego de avisar que ningún semejante de Ultron debía escapar y avisar a James que se encargará de eso, Iron Man se sitúa en la parte inferior de la roca avisando a Thor que se pusiera en posición. Tiempo suficiente en que aparentemente todos los civiles evacuaran la roca. Iron Man con un rayo pectoral sobrecarga el flujo de energía manteniendo la espera de Thor, cargando su rayo con el Mjolnir para así golpear el núcleo y fulminando la roca explícitamente. Por suerte, Iron Man sobrevivió, evadiendo todo fragmento que le haría daño a su armadura. Como Thor, al ser un dios cuya resistencia es más que sobrehumana, sobrevive. Aparentemente todo terminó y el disfrute de Tony por la paz, hasta que pasó lo siguiente, que sería el precursor de lo más caótico que hizo. Luego de los acontecimientos en Sokovia, ahora Tony se dedica a hacer caridad en institutos que están a punto de quebrar o los que no tienen suficiente fondo para mantenerse, donando parte de su fortuna, dando la oportunidad a muchos jóvenes a que tengan un futuro del cual vivir. Termina la presentación. Cuando Tony iba a salir por el elevador, una señora lo estaba esperando para culparlo de que debido a él murió su hijo en Sokovia, mencionando la siguiente frase: ¿Piensa que pelea por nosotros? Solo pelea por usted. Tales palabras no fueron la primera vez en escucharlas. La primera la oyó de su amigo Steve, quien le dijo que en sus primeros encuentros que solo peleaba para sí mismo, lo que hizo que Tony se sintiera mucho más culpable y que la atenuación de ella desapareciera, volviendo con más fuerza a esa sensación y defecto. Dicha intensidad se debe a que esta vez la muerte de tal joven no fue porque hubo un antagonista fuera de su círculo, sino porque él creó al mismo antagonista. Tony optaría en llamar al secretario de Estado a recopilar el tremendo historial que tienen los Vengadores como equipo. Muchos los consideran héroes, mientras que otros los consideran vigilantes, de tal manera que debían firmar los acuerdos de Sokovia para que sean controlados, tiempo que el secretario les da para que lo arreglen en grupo. Tony raramente estaba muy callado, cosa muy extraña para el equipo. Tony muestra la imagen de Charles Spencer, un joven humilde que buscaba hacer la diferencia con sus actos. Tony revela que ellos son quienes lo mataron, tirándole un edificio encima con un estilo tan heroico. El realismo en Tony no estaba hablando, sino su culpa intensificada el doble, como si dijera a gritos que le dieran una descarga eléctrica cada vez que rompa un jarrón, algo que Steve estaría totalmente en contra, y tiempo que Tony no necesitaría para pensarlo demasiado. Buscando continuar apoyando los acuerdos de Sokovia y encontrarse con Steve después de enfrentarse a Bucky, Tony le pide sutilmente que firmara los acuerdos y evitaran muchos problemas, pero ve que su amigo sigue negándose en someterse en fuerzas que se contradicen, a lo que este fue preguntado por el paradero de Wanda al considerarla una potencial e inminente amenaza para las personas. Disgusto de su amigo que es mostrado al ver que Tony tuvo la osadía de mantener confinada a alguien que apenas conocía la naturaleza de sus poderes, razones aún más válidas para Rogers negarse y Tony tener un mal sabor de boca con esa situación. Tiempo después del interrogatorio de Bucky, este escapa debido a una pequeña ventaja que tuvo. En el momento de evacuación y pánico, Tony no pudo aún así en aprenderlo, dándole un combate en el que no pudo resistir mucho, dejando que Steve y Bucky terminaran siendo fugitivos. El secretario quedó meramente molesto y disgustado por cómo tuvieron la osadía de dejar que Bucky escapara con Steve, cosa que este planeaba en resolverlo esto con hombres armados, pero Tony se ofrece en capturarlos pidiendo 72 horas para hacerlo. Sin embargo, Ross lo reduce a la mitad para que se sintieran un poco motivados. Esa era sus condiciones, por lo que realizaría un viaje a Queens. Tony visita a la tía May a hablar acerca de la supuesta beca que Peter, quien entró impresionado, cosa que su conversación la llevaron en privado. Peter estaba consciente de que jamás solicitó la beca, por lo que Tony le pregunta retóricamente que si ese era él, pero Peter lo niega. Tony demuestra lo contrario, revelando el lugar donde su traje estaba escondido, y más aún, que su telaraña fue fabricada por él mismo, que era fuera de serie. Tony se sienta a su lado para preguntar que qué era lo que lo impulsaba a ser un héroe todas las mañanas, y este denota perfectamente las palabras de Tony, haciendo que este lo reclutara.
Tony se enteró que el plan de Steve Rogers era escapar del aeropuerto en Alemania, por lo que él y sus compañeros de equipo evacuaron el aeropuerto y esperaron a Rogers y su equipo. Tony no escucha las declaraciones del Cap acerca de que aquel doctor estuvo detrás de lo que está pasando ahora, por lo que procede en mencionar que Ross le dio 36 horas para capturarlos, debido a que Bucky asesinó a muchos inocentes en ese entonces, cosa que se le acaba la paciencia a Tony y opta en llamar a Spider-Man, quien le arrebató el escudo al Capitán América seguido de que sus manos quedaran bañadas y pegajosas con la telaraña de este. Tony le confronta que arrastró a Clint, rescató a Wanda del confinamiento, un lugar que no quería abandonar. Tony trata de... Está tratando de evitar que se pare el equipo, pero aún así, Capitán América no escuchó y dio inicio a su plan localizando a Clint y a Wanda en un estacionamiento. Los frena en ese momento. Clint tira 2 flechas fallando a propósito para que de un momento a otro no contara con una lluvia de autos que le cayeran encima. Aquellos que iban con Iron Man fueron frenados por el plan del Capitán América. De no ser por Visión, Iron Man y su equipo los hubieran perdido, pero ahí estaban, formando en fila contra fila, y no tuvieron de otra que desatar una batalla campal que, a nivel cinematográficamente emocional, fue triste al ver que Tony jamás pensaría pelear con aquel que su padre admiró tanto y un amigo al mismo tiempo, lo que hace que Tony prioriza más la seguridad nacional que su círculo social, provocando esta división tan inesperada. En su lugar contra el Cap, Iron Man ahora lleva su pelea con Clint, quien esquivaba sus rayos repulsor con mera astucia, sin esperar que en una de sus flechas hicieron que Scott Lang se metiera en su traje, provocando una desconexión de muchas funciones de su traje, para luego desplegar un sistema de supresión de ataque. La lucha era muy reñida, pudiendo retrasar al Cap, hasta no esperar que Ant-Man se hiciera muy grande, siendo la señal para que ellos escaparan y que Iron Man estuviese un buen tiempo ocupado lidiando con el grandote. Pero de no ser por Peter y su idea, Rogers hubiera escapado, siguiéndole la pista al Cap junto con War Machine. Tenía a Falcon protegiendo sus 6 en punto, a lo que Visión, por petición por James, dispara su rayo causando que él cayera por error, tiempo que Iron Man no pudo superar al estar asustado de perder a alguien más. Por suerte había signos vitales, para luego derrotar a Falcon. Tras enterarse que su amigo iba a quedar discapacitado, Tony recibe un mensaje prioritario de la policía acerca de las pruebas investigadas acerca del asunto del atentado, cosa que solo profundiza mejor mientras viajaba a hacer algo concreto. En su investigación, Viernes le reporta que Helmut Zemo fue el autor de dicho atentado en Viena, cuyas pruebas era una peluca y máscara facial que asemejaban bastante el rostro de Bucky Barnes, el soldado del invierno, cosa que fija su burso a la balsa, una prisión acuática. Tony aterriza y Ross no le creía ni una sola palabra de lo que dijo al momento de enviarle, al mantener su palabra firme en tener que atrapar a Bucky. Lo mínimo que podía hacer era interrogar a uno de los prisioneros que estaban allí, y uno de ellos sería Sam Wilson, quien se mostró verbalmente hostil. Así que Tony avisa que el audio de las cámaras fue desactivada, mostrándole las pruebas, estando equivocado en sus palabras, teniendo en mente de que ahora el Cap es un fugitivo, pero necesitará su ayuda para vencer. Wilson lo entiende, por lo que le dice con la condición de que tenía que ir solo y sin pelear, cosa que lo prometió al saber su ubicación, para prepararse en ponerse su última armadura ensamblada en busca de su amigo el Capitán América. Iron Man llega a Siberia adentrándose en las instalaciones de Hydra sin problemas, topándose así con el Capitán América y Bucky. Iron Man no se muestra con la intención de atacar al ver que Steve se veía muy a la defensiva, así que Tony hace una tregua revelando lo que descubrió, estando de su lado para terminar con este asunto. Así que Cap y Iron Man se dirigieron al búnker donde Zemo se resguardaba, cuyo pleito él tenía solo con el Capitán América. Para Zemo la venganza puede ejecutarse de muchas maneras. Un imperio que es destruido desde afuera suele reconstruirse, pero uno que se desmorona por dentro se extingue, cosa que no dudó en reproducir una grabación de una calle en particular que Tony conocía. Exacto, este ve en carne propia cómo sus padres mueren explícitamente por mano del soldado del invierno en sus días de trabajo en Hydra. Con toda sus fuerzas quiso atacarlo, Steve lo detiene, pero ese gesto, eso hizo sentir a Tony confundido y ofendido al mismo tiempo, por el mero hecho de que Steve haya sabido un lúgubre secreto y que jamás se lo contó. Eso aumentó aún más la rabia, iniciando una pelea cuyo objetivo era Bucky y nadie más, surgiendo en él deseos de matarlo. Iron Man fue impedido por el Capitán América mientras Bucky trataba de escapar por una salida de misiles. Cap sí era un verdadero problema para él, teniendo así la capacidad de volar la salida manualmente, disparando un pequeño misil que hizo retroceder a Bucky para redirigir nuevamente su pelea con él. Sin embargo, la intervención del Cap hizo que cayeran de manera separada, excepto por Bucky, quien cayó un poco más lejos. Iron Man sabía que Cap no iba a rendirse bajo ningún concepto, por lo que primero trataría de neutralizarlo a él, pero fue víctima de un ataque dual muy intenso que pudo zafarse con dificultad, para luego estar atado una vez más con Bucky, a quien le vuela el brazo de Kevlar sin piedad, dejándolo fuera de combate. Ahora tocaba al Cap
de quien no esperó ver tremenda determinación en vencerlo con el fin de proteger a su amigo. De no ser por analizar su patrón de pelea, ya estaría vencido, pero aún así fue derrotado al bajar la guardia con una simple advertencia que soltó. Como Tony es un hombre que detesta perder, acabó de recibir otro golpe más duro en su orgullo, su egolatría, exponiéndola al tener una pizca de dignidad en reprocharle que el escudo no le pertenecía, y aún así el daño interiorizado se amplificó al no esperar un resultado como ese. No solo terminó separando a los Vengadores, sino también perdió a un amigo al dejarse llevar por su ira y no ver que Bucky era un hombre en proceso de recuperación, lo que claro eso repercutiría en su futuro ya escrito. Al final, Tony le dejó el traje sin problemas a Peter con la confianza de que lo usara responsablemente. Cuando Stark asistía a una fiesta en la India, Peter trató de detener a los contrabandistas ilegales que trabajaban para el buitre, pero solo para terminar cayendo y ahogándose en un lago. Tony usó el rastreador que instaló en el traje de Spider-Man y envió a la Mark 47 de forma remota para salvarlo. Llevando a Spider-Man a un parque cercano para calmarse, Tony le pide a Peter que dejara de jugar al ser el héroe y que dejara el asunto de las armas alienígenas en manos profesionales. Verán, puede que Tony haya visto un potencial enorme en Peter, pero sus defectos mentales impiden que vea cómo él suele explotar ese potencial con la tecnología que le ha proporcionado gratamente. Peter era un adolescente, ¿no? Con un IQ bastante alto, el suficiente para que pudiera encargarse, pero él tenía un punto muy razonable, el que Peter todavía es inexperto, por lo que le dice que lo mejor que podía hacer era ser el amigable vecino hombre araña, y se va. Sin embargo, Stark decidió tomar en serio la información de Peter Parker y alertó al FBI sobre las actividades ilegales de Vulture. Mientras se realizaban investigaciones, Tony llamó a Peter por sospechar algo en él, y así lo sorprendió salvando a las personas a las que no pudo salvar a pesar de su sobrehumana fuerza, llegando a un lugar alto y seguro. Peter lo confronta de lo evasivo que es con el tema, a lo que Tony sale del traje a explicarle que quién fue el que llamó al FBI cuando Peter mencionó el tema. Exacto, él. Todos lo llamaron loco al confiar en un niño de 14 años, dándole un traje de millones de dólares, participando en un conflicto del que no debía meterlo, por lo tanto, le exigió el traje. Pero tras enterarse de su participación de evitar que su propiedad en traslado iba a ser irrumpida, Tony lo convoca reconociendo que se equivocó con él, por lo que lo nombraría vengador ante una cantidad de 50 reporteros que buscaban respuesta, pero al final respetó su decisión y pedirle el anillo a Happy, que lo tenía desde 2008, a proponerle matrimonio a Pepper, porque también ya era hora. Terminando una rutina diaria de trotar en Central Park, Stark junto a su prometida Pepper Potts le menciona que acaba de soñar que tenía un hijo con ella y ya de una quería concebirlo sin siquiera resolver ciertas cosas en su vida, lo cual Pepper no se sentía muy segura por el mero hecho de que lo quiera de una vez que lo haya soñado de forma precipitada. Pero bueno, sin mera espera, un portal mágico se abre con la presencia de Stephen Strange a pedirle a Tony que viniera con él, pero Tony no lo toma en serio por vestir como bufón, pero Banner a su lado le fue más convincente para ir. Después de conocer al Doctor Strange y reunirse con Banner, Tony fue llevado al New York Sanctum. A Bruce y a Tony le explican el origen de las gemas del infinito. Tony pregunta por su nombre y descubre que Thanos estuvo detrás del ataque de Nueva York. Eso llevó a una discusión que por qué no metían la gema a una trituradora, porque Strange menciona que su juramento jamás cambiará. Sin embargo, pasó bastante desde los eventos de Ultron, dándole la mala noticia de que Visión era irrastreable. Con la confusión de Bruce, Tony le comenta tristemente que los Vengadores se separaron y que el único que podía encontrarlo era el Capitán América, sacando aquel teléfono cuya tecnología era retro. Esto demuestra que Tony no lo odia, pero que le hará difícil perdonarlo por hacer lo que había hecho. Básicamente sus emociones se desordenan cuando trata ese tema, con lo tambaleante que terminan sus ideas. Claro, si de verdad odiara al Cap, él ya habría desechado aquel teléfono cuyo elemento olvidé de mencionar en Civil War. Las cosas empezaron a cambiar cuando una nave en forma de rosquilla se detuvo en medio del aire y Cool Obsidian se teletransportaran enfrente de Tony, Strange, Bruce y Wong. Tony nos andaba con estupideces pidiendo amargamente que regresaran de donde vinieron, cosa que la situación se tornaba aún más peligrosa, a lo que Tony activa la Mark 50, que esta vez sería ensamblada con nanotecnología, un error del que aprendió que hay aquellos que pueden burlar su tecnología, iniciando una pelea con el fin de proteger la gema que Strange tenía. Derriba a Cool con facilidad, pero Ebony era el problema
principal quien se mostraba codicioso por la gema, pero Cool ahora era su problema del cual tratar. Cool mostraba una ferocidad de la que Tony no podía lidiar con control, pero fue Spider-Man quien lo salva justo a tiempo, seguido de pedirle que se encargara de proteger a Strange por ser alguien muy veloz mientras concentraba su lucha con el grandote. Cuando teletransportaban a Peter, Iron Man una vez más fue inmovilizado para ser salvado esta vez por Wong, dejando que Cool cayera en su trampa en caer en un portal al otro lado del mundo, invitando así a Wong a su boda. Iron Man seguía a la nave aumentando la potencia de sus propulsores mientras enviaba la nueva versión tecnológica del traje de Spider-Man, debido a que este ya superaba la estratosfera, seguido de mandarlo a casa con paracaídas, infiltrándose en la nave. Pepper lo llama enfatizando directamente de su inseguridad de tener un hijo con Tony, por hacer locuras como esas, por salvar al mundo, o más bien el universo entero. Mientras Strange era torturado, Tony buscaba una forma de salvarlo y deshacerse de Ebony, a lo que se sorprende por la prenda de vestir que era tan leal para Strange, y más cuando Peter tuvo la osadía de quedarse en la nave al igual que él. Sin embargo, el fanatismo de Spider-Man por las pelis clásicas fue la razón por la que Tony se deshizo de Ebony con mera facilidad, salvando a Strange. Confrontándolo de que debía escapar, Tony sugiere que no debían regresar a la Tierra porque la Tierra ya no tenía a los Vengadores y uno por uno caería sin la coordinación que los cuida el uno al otro, misma que Strange, disgustado, se dirigen a Titán, seguido de Strange prometerle que sobrepondrá la gema encima de sus vidas. Iron Man necesitaría la ayuda de Peter para dirigir la nave y tener un aterrizaje forzoso. Cuando todo acabó, Star-Lord, Drax y Mantis irrumpieron la nave provocando una lucha entre ellos, llegando al punto en que este tuviera a Peter de rehén, mientras que Iron Man a Drax, listo para carbonizarlo. Para calma de todos, tenían un objetivo en común y llegaron a la sana y forzada tregua por ser quienes Thor conocía. Como era costumbre, Tony propone en atraerlo y hacer que Thanos debía caer en una trampa en la que una pelea deba ser innecesaria en lo absoluto, pero Star-Lord le ruega que deje que el plan lo dirija a él por ver mucha simplicidad en el suyo, pero raramente vio a Strange hacer algo que para ellos era muy inusual. Pregunta que qué estaba haciendo y este responde que veía el futuro y estudiaba las posibles consecuencias, revelando que de 14.605.000 futuros en uno ganaban, misma por la que debían ponerse bien los pantalones para darle buena recepción a Thanos. Thanos viene y cae en la trampa, haciendo que Iron Man hiciera bien su parte a pesar que Quill haya saboteado su propio plan, haciendo que Thanos respondiera con mucha fuerza con el poder de las gemas, cosa que Tony le era un dolor en su trasero, por lo que le manda asteroides de una luna. La furia en él se notó con lo mucho que le costó zafarse de esos asteroides, cosa que eso hace que atacara con mucha ferocidad, siendo uno de los pocos o el primer vengador que hizo sangrar a Thanos en la cara. Pero esa gota de sangre provocó que Thanos venciera a Iron Man usando una cuchilla creada con la nanotecnología de Tony. En ese momento de derrota, Tony es reconocido y respetado por ser un mortal que pudo darle problemas al titán loco, todo a base del intelecto yaciendo en su ofensiva. Estando a punto de morir, el entregar de la gema de Strange a Thanos lo salvó completamente, sin enterarse que estaba en el juego final. Tras ver cómo los personajes eran víctimas del blip, como lo fue al ver que su discípulo también sucumbía ante ese efecto, cargando con más culpa de la que jamás pensó soportar aún más, ya que se podría decir que fue demasiado suertudo al sobrevivir. No hay duda de que esa fue una derrota inesperada al presenciar cuando Strange entregó la gema. Tony y Nebula fueron los únicos sobrevivientes que no perecieron al chasquido en Titán y por ende hicieron unas reparaciones en la nave de Star-Lord para movilizarse, pero sabían que el combustible no fue suficiente estando en la deriva del espacio y con ello 22 días en tal escenario. Dado el aspecto de Tony, se ve obligado a comer pequeñas raciones de comida para prolongarla, pero la hidratación era lo más importante, también teniendo una buena relación con Nebula en un juego interactivo. En la cabina del piloto, Tony se graba a sí mismo con lo que queda de su casco para decirle sus últimas palabras a Pepper y de lo cuanto que la amaba, aterrado con la idea de que no haya sido víctima del blip. De no ser por la Capitana Marvel, personaje rotísimo, Tony ya estaría muerto y Nebula como mínimo lanzaría su cadáver porque ella es mitad cyborg para sobrevivir, quién sabe, longevamente. Con la ayuda de la Capitana Marvel, Tony llega seguro a la Tierra abrazando a su pareja enormemente feliz por saber que estuvo bien. Consiguientemente, Steam le menciona que él también perdió, pero afectado, Tony
Tony menciona que perdió a Peter, no porque haya sido víctima del blip, sino por algo más allá de lo que carcome a Tony. Para empezar, él fue quien adentró a Peter al mundo de los Vengadores, y fallar en su responsabilidad de evitar que Thanos chasqueara sus dedos lo quebrantó, porque a Peter ya lo estaba considerando como un hijo, y cuando un padre pierde un hijo, de verdad sí que toma bastante, pero bastante tiempo en recuperarse, cosa que cuando fue preguntado por Cap que si tenía una pista con su actitud tan recta, este le reprocha que el haber creado una armadura que cubriera al mundo no era necesario porque afectaría su libertad. No, lo hizo porque se requería, y la verdad, como dije, Tony no estuvo ahí cuando Ultron nació. No, Ultron de manera fenomenológica dedujo cuál era la medicina principal para el mundo, y él no estuvo para darle una educación acerca de las razones por las que debía preservarse la humanidad, todo a raíz de los pecados que cometieron inconscientemente en sus luchas, lo que también causaron la separación de estos, encarándole eso a Steve seguido de desmayarse. Pasaron 5 años. Tony se convirtió en todo un hombre y un buen padre de familia, con una niña a la que al final llamó Morgan, cuya relación es linda si la vemos desde una perspectiva subjetiva. De pronto recibe la visita de Steve, Natasha y Scott. Estos le comentan que puede que haya quizás una oportunidad para salvar al universo entero, cosa que por razones científicas Stark se niega en lo absoluto porque él está acostumbrado en hacer cosas locas y él está consciente de que esos días ya pasaron, y más aún no quería poner en riesgo su segunda oportunidad. A él no le molestaba que ellos estuvieran allí, es más, fue condescendiente y hospitalario al ofrecerles de comer, un indicio de su madurez como padre. Después de la cena, Tony lavaba los platos, a lo que este encuentra una foto de él con Peter en aquellos tiempos, y aquí hay un detalle muy curioso en la foto, y no es en la foto en sí, sino el marco. Había polvo, ¿no? Este es un recuerdo del que Tony atesora mucho, del cual no quiere revivir, pero ese dolor y culpa indirectamente resurgieron recordándole cómo fue esa sensación, incentivo para perfeccionar la fórmula para viajar en el tiempo en base a un dispositivo que creó digitalmente, y razones más claras cuando Pepper le preguntó retóricamente si podía vivir en paz con ese dolor que resulta ser muy corrosivo. Tony se reúne circunstancialmente con Steve, revelando que el resentimiento lo corroe lentamente, misma razón que le impulsó a fabricar un GPS espacio-tiempo funcional, seguido de devolverle el escudo porque estaba consciente de que su padre lo hizo para Steve y no tenía razones para conservarlo antes de que Morgan lo utilizara como trineo, cosa que también esa conversación que tuvieron fue una indirecta disculpa de lo que pasó entre ellos, sin rencores, de tal modo que llegaron a construir una máquina del tiempo que está ligada a las teorías del viaje del tiempo a las que las personas se inclinan más. La partícula PIM es el combustible para poder viajar en el tiempo y tenían poca, por ende se tuvo que realizar un plan minucioso para llevar a cabo eficientemente el plan de adquirir las gemas del infinito, ya que las de su tiempo fueron destruidas a nivel atómico. Así se llegó a la conclusión de que se harían 3 viajes, 3 equipos, un intento, estando listo junto con los Vengadores al corregir un error y fracaso del que no pudo vivir. Tony hizo equipo con Steve, Scott y Bruce en 2012 cuando Nueva York fue atacada por los Chitauris. Bruce se encargaría de ir por la gema del tiempo, Steve se encargaría de la gema de la mente yaciendo en el cetro de Loki, y Tony y Scott se encargarían de la gema del espacio latente en el Tesseract. Siguiendo al equipo después de haber ganado en el ataque de Nueva York, Tony se disfrazaría de un miembro del cuerpo SWAT, listo para llevarse desapercibidamente el maletín donde yacía el Tesseract, mientras que Scott le causaba una arritmia cardíaca cuyo plan de Tony terminó fallando cuando Hulk interrumpió su jugada, haciendo que también Loki escapara. Lex, si quieres que haga la evolución de Loki, ya que eso llevó a que las cosas empezaron a complicarse, con Bruce con la gema del tiempo y el éxito de Steve con el cetro. Las reservas de partículas PIM eran escasas, pero de no ser por saber literalmente cuándo ir, esta vez la responsabilidad la tomaría Tony junto con Steve. Debido a la idea que Tony tuvo, lo llevó junto a Steve junto con él en aquel lugar donde Steve fue entrenado en la milicia, ubicado en Jersey, 1970, pudiendo así infiltrarse al lugar. Cuando se revela el lugar del cubo, mientras que Steve iría a conseguir más partículas PIM, matando así 2 pájaros de un tiro. Cuando Tony pudo conseguir el Tesseract en los recónditos secretos de S.H.I.E.L.D., jamás pensó en toparse con Howard, su padre. Él quedó perplejo de ver a su figura paterna una vez más en busca del Dr. Armin Zola, pero en lugar de eso tuvieron una casual conversación acerca del embarazo de la esposa de Howard, dándole unos consejos de cómo sobrellevar esa situación. Y mejor aún, ahora cuando lo ve, se percata de que Howard hizo lo necesario para que Tony no se convirtiera en un loco en muchos sentidos.
Unidos, porque este encuentro cierra un ciclo conflictivo del que Tony le era difícil de salir, cosa que metafórica y simbólicamente abrazó a su padre como una muestra de siempre haberlo amado desde mucho tiempo y también sentirse y mostrarse agradecido en ese entonces, y eso lo reconforta y disipa su dolor oculto que ha recluido por décadas, y mejor aún cuando el Cap pudo conseguir más partículas para volver a su presente. Tony regresó ileso con su equipo, al igual que los demás. Claro que ganaron, pero a cambio tuvieron que perder a un miembro valioso de su equipo, Natasha Romanoff. Su vida era el precio para que la gema del alma pudiera resurgir de las más tenebrosas profundidades. Eso lo llevó a él, junto con el equipo, estar de luto por un corto tiempo, cosa que no desperdició el tiempo en ensamblar un guantelete en el que soportara el poder coexistente y latente de las gemas. Ahora tocaba un voluntario, y ese era Bruce, al poder restaurar la mitad que Thanos erradicó, cuya felicidad no duró tanto. El edificio de los Vengadores quedó hecho ruinas, haciendo que Tony, Thor y Cap salieran mágicamente ilesos de esa atroz destrucción, perplejos tras saber que ahora Thanos del pasado planeaba erradicar completamente el universo para crear uno de sus semejantes nada más es similar al Tsukuyomi infinito, empezando una batalla dispuesto en matarlo a toda costa, pero Thanos fue superior que lo dejó fuera de combate para luego enviar todo su ejército para torturar irracionalmente a la tierra entera. Sin embargo, portales se abrieron formando una fila y dando paso a todo ejército aliándose circunstancialmente con el otro, haciendo que Iron Man formara parte de dicho frente de batalla, cuando Capitán América pronunció esa mítica frase de los cómics. Incluso su esposa fue partícipe en la batalla realizando un combo marital. En la batalla se topa con Peter dándole un abrazo en el que Stark se regocija mucho mitigando ese dolor y el gusto de saber que su discípulo estaba bien, pero no había tiempo para el sentimentalismo en medio campo de batalla. De ese modo se topa con Strange preguntándole si ese era el futuro de 14.605.000 en el que vencerían, cosa que Strange hizo bien en no spoilearle. Cuando Thanos bombardeó toda la zona y haya vencido con la gema del poder a Capitana Marvel tras obtener el guantelete, Tony sabía muy bien que no podía hacerle frente, y lo más ingenioso fue haberla arrebatado con su tecnología, las gemas, adheridas a su armadura, listo para contradecirle épicamente tras chasquear sus dedos, siendo aquel que erradicó todo ejército que Thanos tenía. Pero las gemas le causaron un grandísimo e irreversible daño que apenas podía ver y escuchar a sus discípulos feliz con sus ojos cristalizados decir que vencieron, y a su esposa que ya podía descansar, siendo un final en el que todos se arrodillan mostrando un respeto al hacer que su sacrificio, la batalla, no canjeara más vidas. En conclusión, Tony lo que siempre ha hecho es autodestruirse en muchas de sus participaciones, primero con vender armas al ejército de Estados Unidos que terminaron en manos terroristas, vivir como una cabra loca al no hallar una cura para el paladio en su sangre, hacer que sus demonios vinieran listos para casi arrebatarle lo que más amaba en el mundo, a partir de una visión crear una armadura cuya inteligencia artificial no podía controlar, debió tratarla con cuidado y tiempo, y que también a partir de sus inconscientes pecados causar la separación de los Vengadores por dejarse llevar por sus emociones, y ahora que perdió a Peter fue una razón para corregir lo que cree haber hecho e hizo realmente. La inteligencia es un don, no un privilegio, y se usa en bien por la humanidad, misma por la que Tony demostró ser parcialmente un héroe a lo largo de sus participaciones contra muchas amenazas, lo que al final hicieron que tuviera un sueño cuya escena fue eliminada. Bueno, esto fue todo de mi parte, y si llegaste hasta esta parte del video, de verdad agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video, en el que puedes apoyarme solamente con un like y suscripción, del cual me sentiré gratamente agradecido. Ok, soy Pepe Deathman y nos veremos en un próximo video. Cuídense. ¿De verdad olvidé escribir el cuídense en el guión?